Hoy vamos a ver las muertes más horribles jamás registradas. Vamos a entrar de lleno en ello. Era una fresca mañana de julio de 1920, cuando Charles Stephens, un barbero de 58 años de Bristol, Inglaterra, se paró al borde del río Niágara preparándose para intentar lo que muchos llamarían locura. El rugido de las cataratas del Niágara resonaba de fondo, un recordatorio constante del inmenso poder al que estaba a punto de desafiar. Para Charles, esto no era un truco cualquiera, era una oportunidad para la gloria, la fama y una escapatoria de lo ordinario. Dejaba atrás su vida en Inglaterra, atraído por la promesa de la aventura, donde la caída de agua desde una altura de 167 pies podía hacer a alguien inmortal o quitarle la vida. Charles había estado cautivado durante mucho tiempo por las historias de buscadores de emociones que se atrevían a conquistar las cataratas en un barril. Era un truco casi absurdo, pero se había convertido en un desafío popular: descender por las cataratas en un barril especialmente diseñado y sobrevivir. Aquellos que lo lograban eran celebrados, y aquellos que fallaban a menudo eran rápidamente olvidados. Para Charles, la idea de hacer acrobacias en barril era simple: sobrevivir, y la fama seguiría. Su barril hecho a medida era grande y resistente, construido de roble y reforzado con aros de acero. En el fondo, descansaba un yunque de 100 libras, diseñado para actuar como lastre, asegurando que el barril se mantuviera erguido al caer. Así como el lastre de un barco lo mantiene estable en mares agitados, este peso ayudaría a estabilizar la caída del barril. Charles subió cuidadosamente adentro, sintiendo la fría madera y el acero a su alrededor. El barril se cerró, sellándolo con solo el ensordecedor sonido de las cataratas creciendo y el agudo olor del río llenando sus sentidos. Con una última mirada a la multitud en la orilla del río, sus asistentes empujaron el barril al agua. La corriente lo atrapó al instante, girando y lanzando el barril, balanceándolo de un lado a otro. Cada ola lo sacudía hacia arriba, solo para volver a golpearlo hacia abajo. El agua se agitaba violentamente y Charles podía sentir el poder del río tratando de sacudirlo. A medida que el barril se acercaba al borde de la cascada, la sensación de inevitabilidad crecía. Ya no había vuelta atrás. La multitud guardó silencio, con los ojos fijos en el barril mientras se acercaba al precipicio. Por un momento, pareció vacilar, tambaleándose en el borde, suspendido entre la vida y la muerte. Luego, con una última inclinación, desapareció en la niebla de abajo, tragado por el rugido ensordecedor de las cataratas. Pasaron minutos, cada uno sintiéndose como una eternidad. La multitud escudriñaba el agua abajo, esperando cualquier señal de vida. Luego, a través de la niebla y la espuma, comenzaron a aparecer pedazos del barril flotando con la corriente. Por un breve momento, la esperanza resplandeció. Tal vez Charles había sobrevivido. Pero cuando los escombros se acercaron, la vista de un brazo derecho a un sujeto dentro de los restos desvaneció cualquier esperanza. El yunque destinado a estabilizar el barril había causado su ruina. El peso extra era demasiado, y cuando el barril golpeó las rocas afiladas en la base de las cataratas, la fuerza del impacto lo destrozó. Charles Stephens había muerto instantáneamente. La audacia de su intento se había encontrado con el poder implacable de la naturaleza. El trágico final de Charles Stephens sirve como un recordatorio contundente de los peligros de poner a prueba los límites de la naturaleza. Impulsado por una búsqueda de fama, enfrentó las cataratas, solo para que la misma fuerza que buscaba conquistar reclamara su vida. Su historia perdura como un recordatorio sombrío del poder incontrolable de la naturaleza. Era el 15 de octubre de 2019, cuando Tyler Brooks tomó la decisión que acabaría con su vida de 19 años en el cuarto de lavandería del sótano de su dormitorio en la Universidad de Michigan. Tyler era el tipo de estudiante de primer año que siempre parecía estar funcionando al límite. No solo la batería de su teléfono, sino su energía, su paciencia y, cada vez más, su juicio. Un estudiante de informática de los suburbios de Detroit tenía esa inteligencia inquieta que le hacía pensar que podía superar cualquier sistema. Sus amigos lo conocían como el tipo que pasaba horas encontrando un atajo de 10 minutos, el tipo que compraba la versión más barata de todo y luego intentaba modificarla para hacerla mejor. Esa noche, Tyler llevaba 3 bebidas energéticas en lo que debería haber sido una tarea de programación simple. Su teléfono se había apagado horas antes y el cargador de $3 que había pedido en línea estaba tardando una eternidad en revivirlo. Privado de sueño y nervioso por la cafeína, la mente de Tyler se fijó en una conversación medio recordada sobre voltaje y velocidades de carga. El cuarto de lavado del sótano se sentía como una tumba a las 2:15 de la madrugada. Las luces fluorescentes zumbaban sobre su cabeza mientras Tyler miraba el enchufe de la secadora de 220 voltios, su cerebro cansado convencido de que esta era la solución a sus problemas de carga. Sacó su navaja y comenzó a pelar los cables de su cargador de imitación. La cubierta de plástico se desprendía para revelar el cobre debajo. Tyler envolvió los cables expuestos alrededor de las clavijas del enchufe de la secadora con la confianza de alguien que nunca había entendido realmente la diferencia entre ser ingenioso
y ser imprudente. El momento en que conectó su teléfono y se hizo la conexión. 220 voltios de electricidad atravesaron el cargador mal construido. La corriente golpeó primero las manos de Tyler, viajando a través de su teléfono y entrando en su cuerpo. Sus músculos se contrajeron involuntariamente. Su agarre se apretó alrededor del dispositivo que ahora lo estaba matando. La electricidad recorrió su pecho, interrumpiendo el delicado sistema eléctrico que mantenía su corazón latiendo en ritmo. En cuestión de segundos, su corazón entró en fibrilación ventricular. Tyler colapsó sobre el frío suelo de concreto, su cuerpo convulsionándose mientras la descarga eléctrica sostenida quemaba sus manos y enviaba su corazón a un paro cardíaco. El sótano quedó en silencio, excepto por el zumbido de las luces fluorescentes y la corriente eléctrica que aún fluía a través del cargador modificado. 3 minutos después, Tyler Brooks estaba muerto. Un estudiante de segundo año, que hacía la colada tarde en la noche, descubrió su cuerpo 20 minutos después, el cargador modificado aún enchufado en la toma de corriente de la secadora como evidencia de un experimento fatal. El mantenimiento del campus tuvo que cortar la electricidad de todo el edificio antes de que los paramédicos pudieran acercarse al lugar de manera segura. La investigación reveló que Tyler había eludido todas las características de seguridad incorporadas en los cables de carga modernos. Su atajo de $3 le había costado todo. La universidad respondió instalando cubiertas a prueba de manipulaciones en todos los enchufes de alto voltaje en las áreas comunes y lanzando un programa de educación sobre seguridad eléctrica en todo el campo. La muerte de Tyler se convirtió en una advertencia susurrada entre los estudiantes durante la semana de exámenes finales, un recordatorio de que algunos atajos no llevan a nada bueno. Sus padres establecieron una beca en su nombre para estudiantes de ciencias de la computación, con la esperanza de que las futuras generaciones pudieran canalizar su curiosidad de manera más segura que su hijo aquella noche de octubre. Más tarde, su compañero de cuarto encontró la laptop de Tyler aún abierta en la tarea de programación que nunca terminó, el cursor parpadeando interminablemente en una ventana de código vacía. La ironía no pasó desapercibida para nadie. Un estudiante de ciencias de la computación muerto por su malentendido de los principios eléctricos básicos. Al final, Tyler Brooks tenía razón sobre una cosa. La toma de 220 voltios podía cargar un teléfono más rápido. Simplemente nunca tuvo la oportunidad de verlo funcionar. Era el 2 de julio de 2014. El monte Elbert, la montaña más alta de Colorado con 14.440 pies, se encontraba bajo un cielo brillante de verano. El aire se sentía fresco y limpio, y las montañas a su alrededor parecían calmas y quietas. Para los excursionistas experimentados, mañanas como esta eran normales. Buen clima temprano, pero a menudo reemplazado por tormentas repentinas por la tarde durante la temporada de rayos de Colorado. Una vez por encima de la línea de árboles, casi no había lugar para esconderse, y el mal tiempo podía llegar con poca advertencia. Brian Carter, de 37 años, de los suburbios de Denver, era un pequeño pero activo creador de YouTube que dirigía un canal centrado en imágenes de drones de lugares únicos. Con poco más de 4.000 suscriptores, la mayoría de ellos aficionados a los drones y entusiastas del aire libre, había estado trabajando para que cada video fuera más grande que el anterior. Esta vez, quería algo raro. Tomas aéreas desde la cima de la montaña más alta de Colorado. Había publicado clips de adelanto y actualizaciones en su canal, prometiendo vistas únicas desde más de 14.000 pies. Comenzó tarde esa mañana, llevando una pequeña mochila con una GoPro, su equipo de dron, baterías de repuesto y algo de comida y agua básica. Era suficiente para una corta escalada, pero escaso en equipo de seguridad para condiciones de gran altitud. Los pronósticos habían advertido sobre tormentas eléctricas por la tarde, y los excursionistas experimentados ya estaban de regreso cuando él comenzó su último esfuerzo hacia la cumbre. A media mañana, estaba a menos de 1 kilómetro de la cima. Desde la cresta expuesta, los picos y valles circundantes se extendían en todas direcciones. Preparó su dron y lo envió al cielo, narrando el vuelo para sus espectadores mientras giraba por el paisaje extenso. Fue durante este vuelo que aparecieron los primeros signos de cambio de clima. El aire se sentía más pesado y un leve olor metálico persistía, una advertencia temprana de relámpagos cercanos. Las nubes oscuras se movían más rápido de lo esperado desde el oeste y el trueno comenzó a retumbar en la distancia. Brian se mantuvo enfocado en obtener una última toma panorámica antes de empacar. Mientras ajustaba la posición del dron, un destello iluminó el cielo y un rayo golpeó un punto rocoso a menos de 100 yardas de donde él estaba. La explosión fue inmediata y ensordecedora. La onda expansiva lo desequilibró sobre la grava suelta cerca de la cresta. Perdió el equilibrio y tropezó hacia atrás. La cámara del dron, aún grabando, captó unos segundos de movimiento rápido, el horizonte girando, la cresta pasando rápidamente, sus brazos extendidos tratando de agarrarse a algo sólido. Cayó por la pendiente empinada, golpeando rocas mientras rodaba. Su mochila absorbió algunos de los primeros impactos, pero su cabeza y hombros chocaron contra salientes de granito en el descenso. 2 excursionistas más abajo en la montaña vieron el rayo y notaron movimiento en la cresta inmediatamente después. Se dieron cuenta de que alguien había caído y usaron un teléfono satelital para contactar a los servicios de emergencia, proporcionando las coordenadas GPS. Los equipos de búsqueda y rescate se movieron rápidamente.
Pero la tormenta entrante hizo que las condiciones fueran peligrosas. Los rayos continuaron cayendo cerca y los rescatistas tuvieron que cronometrar sus movimientos entre los destellos. Tardaron casi una hora en llegar a Brian. Cuando llegaron, él no respondía, con lesiones masivas en la cabeza y múltiples fracturas por la caída. Los paramédicos confirmaron que no había signos de vida. Su dron fue recuperado más tarde desde más arriba en la cresta. La grabación terminó poco después del relámpago, mostrando el sacudón, la pérdida de equilibrio y el inicio de la caída. El video nunca llegó a su audiencia de YouTube. Las autoridades describieron la muerte como un recordatorio de lo rápido que el clima de montaña puede volverse mortal. Enfatizaron que por encima de la línea de árboles en Colorado, las tormentas pueden formarse con poca advertencia, y el rayo es una de las causas más comunes de muertes. Para los excursionistas y creadores de contenido por igual, el mensaje fue el mismo. Comienza temprano. Sé consciente de las condiciones y no sobrepases los límites seguros por una toma. Era el 28 de marzo de 2015, en el concurrido mercado de Dadar en Mumbai. El calor del mediodía brillaba en los toldos de hojalata, y los estrechos callejones zumbaban con el claxon de los rickshaws, los gritos de los vendedores ambulantes y el constante ir y venir de los compradores. En una esquina, una furgoneta blanca estacionada esperaba con el motor en marcha, sin llamar la atención en medio del caos. Nadie allí sabía que en cuestión de minutos, una broma destinada a obtener vistas en línea provocaría pánico y acabaría con la vida de un joven. Arab Singh, de 22 años, había creado un pequeño pero rápidamente creciente canal de bromas en Facebook que prosperaba con reacciones de sorpresa y clips de experimentos sociales públicos. No era malicioso, solo estaba ansioso y no tenía idea de hasta dónde era demasiado. Sus videos presentaban desmayos falsos, pruebas de robo de billeteras y simulacros de robos, todo presentado como diversión inofensiva. Ese mes, una agencia de contenido local había notado su página e insinuado un posible patrocinio futuro. Arab lo tomó como motivación para esforzarse más, sin darse cuenta de lo peligrosamente estúpida que realmente era su próxima idea. Él y dos amigos diseñaron un escenario de secuestro público. El plan era fingir un secuestro en una zona concurrida, filmar las reacciones y luego revelar la verdad. Eligieron el mercado de Dadar por su densidad y energía, colocando cámaras ocultas en los puestos con el consentimiento casual de algunos vendedores que creían que era un video de concienciación social. Su víctima, Rohit Mehra, un actor aficionado de 20 años, aceptó interpretar al secuestrado para ganar exposición. La idea parecía simple. Dos hombres enmascarados agarrarían a Rohit, lo meterían en la furgoneta y se irían. Arab coordinaba desde la distancia, sosteniendo la cámara principal. Ninguno de ellos buscó permisos de filmación ni consideró cuán ingenua era esta idea. Esa mañana, las condiciones del mercado hicieron que la acrobacia fuera más arriesgada. Era un sábado. Tráfico máximo, multitudes hombro con hombro y mal humor bajo el calor creciente. La furgoneta tuvo problemas para estacionar discretamente. Varios vendedores se quejaron de que bloqueaba el carril. Arab lo ignoró, concentrándose en posicionar su cámara para una toma amplia. Arab insistió en que solo necesitaban una buena toma. A las 12:42 de la tarde comenzaron. Rohit caminó por el carril fingiendo hablar por teléfono. De repente, dos hombres enmascarados saltaron desde detrás de un puesto y lo agarraron. Gritó como ensayado, forcejeando mientras lo arrastraban hacia la furgoneta. Una mujer cercana gritó en respuesta. En segundos la multitud se agolpó. Alguien gritó que los traficantes se llevaban a un niño. Cajas de plástico cayeron. Los vendedores corrieron hacia la pelea. Las cámaras de seguridad de una tienda de especias más tarde mostraron a un hombre blandiendo una barra de metal contra uno de los actores. La lucha escenificada se convirtió en caos. Rohit cayó hacia atrás, su cabeza golpeando el bordillo mientras la gente se estampaba. Arab dejó caer su cámara y se abrió paso entre la multitud, gritando para que se detuvieran, pero su voz se desvaneció en el ruido. En el caos, los gritos se convirtieron en silencio. Rohit yacía inmóvil, su pecho comprimido por el pisoteo. Sangre en el pavimento mezclándose con pulpa de fruta derramada. La policía de la estación local de Dadar llegó en cuestión de minutos, deteniendo a Arab y a los dos amigos enmascarados mientras la multitud furiosa se acercaba. Los oficiales recuperaron sus cámaras, confirmando la puesta en escena sin partir de las grabaciones. Rohit, el joven actor contratado para la acrobacia, fue llevado de urgencia al hospital Sion, pero fue declarado muerto por lesiones internas. Las autoridades acusaron a Arab y su grupo de causar la muerte por negligencia y por poner en peligro al público. La Asociación del Mercado impuso una prohibición permanente de filmación sin autorización oficial. Facebook eliminó la página de Arab en pocos días.
Era el 18 de junio de 2016 cuando la azotea de un edificio de apartamentos en Miami se convirtió en el escenario de una acrobacia mortal que expondría las fatales consecuencias de la cultura de las redes sociales y la confianza mal colocada en equipos de seguridad amateur. Bethany Rhodes, una coordinadora de redes sociales de 26 años, vivía y respiraba películas de superhéroes. Su apartamento estaba lleno de recuerdos de cómics y su feed de Instagram constantemente presentaba publicaciones sobre superar miedos y vivir la vida al máximo. Su naturaleza confiada y entusiasmo por nuevas experiencias la convirtieron en el objetivo perfecto para lo que sus 3 compañeros de cuarto creían que sería la oportunidad viral definitiva. Los compañeros de cuarto habían convencido a Bethany de que podían crear una increíble experiencia de vuelo de superhéroe usando lo que afirmaban era equipo de acrobacias profesional. Planearon filmarla balanceándose entre su edificio de apartamentos de 12 pisos y el estacionamiento adyacente de 8 pisos. Con el espacio de 18 pies pareciendo manejable con el equipo adecuado, Bethany no tenía experiencia con trabajos de acrobacias, pero sus compañeros de cuarto le aseguraron que habían investigado todo a fondo. Lo que Bethany no sabía era que sus compañeros de cuarto habían comprado un arnés de escalada estándar y una cuerda en línea. Luego lo anclaron a un adorno del techo que nunca fue diseñado para soportar el peso humano. La cubierta de ventilación de metal que eligieron estaba sujeta por tornillos estándar clavados en la plataforma del techo, adecuados para cubrir equipos de ventilación, pero completamente inadecuados para las fuerzas dinámicas creadas por un cuerpo humano en movimiento. Habían accedido al tejado a través de una escotilla de mantenimiento que encontraron sin cerrar, y el respiradero decorativo asegurado solo con tornillos ligeros nunca fue diseñado para soportar cargas humanas dinámicas. Los compañeros de cuarto habían pasado horas configurando su equipo y los ángulos de la cámara, convencidos de que estaban creando la próxima sensación viral. Equiparon a Bethany con el arnés de escalada legítimo y lo conectaron a la cuerda de escalada que estaba adecuadamente clasificada para su peso, pero solo cuando estaba anclada a puntos de montaje apropiados diseñados para tales cargas. De pie al borde del tejado de 12 pisos, Bethany sentía emoción y nerviosismo mientras sus compañeros de cuarto filmaban lo que esperaban que fuera un columpio seguro y espectacular hacia el estacionamiento. Ella confiaba completamente en sus garantías sobre las preparaciones de seguridad, sin cuestionar nunca el punto de anclaje que determinaría si viviría o moriría. Cuando Bethany saltó desde la azotea, el punto de anclaje decorativo falló inmediatamente bajo su carga dinámica de 140 libras. Los tornillos estándar se desprendieron directamente de la cubierta del techo, enviándola a una caída completamente descontrolada hacia el patio de concreto abajo. Bethany cayó libremente por 8 pisos, aproximadamente 96 pies, antes de golpear el patio de concreto a aproximadamente 55 millas por hora. Impactó el suelo con los pies primero, con la tremenda fuerza rompiendo completamente ambas piernas y su pelvis. La enorme energía del impacto viajó hacia arriba a través de su cuerpo, fracturando su columna vertebral en múltiples lugares y causando lesiones internas catastróficas. Sus fémures fueron impulsados hacia arriba dentro de su torso, perforando órganos vitales y causando una hemorragia interna masiva. La muerte ocurrió en cuestión de minutos por shock traumático y en hemorragia interna, aunque permaneció brevemente consciente después del impacto. Los testigos en el patio llamaron inmediatamente a los servicios de emergencia después de escuchar el impacto devastador. Los socorristas llegaron para encontrar a una joven cuyos sueños de fama viral habían sido aplastados por las implacables leyes de la física. A los 3 compañeros de cuarto se les acusó de homicidio por negligencia criminal y fueron condenados a penas de prisión que oscilan entre 7 y 10 años. La administración del edificio enfrentó posteriormente múltiples demandas por muerte injusta por no implementar barreras de seguridad adecuadas en la azotea y controles de acceso. El incidente llevó a los funcionarios de Miami a requerir permisos especiales para actividades en azoteas y a reforzar la aplicación del acceso a las azoteas en toda la ciudad. La familia de Bethany creó una fundación que promueve la responsabilidad en las redes sociales y educa a los jóvenes sobre los peligros de la cultura de acrobacias virales. Esta tragedia sirve como un recordatorio permanente de que la física no se preocupa por la cantidad de tus seguidores. Era una brillante mañana de julio de 1930, cuando George Stathakis se preparó para perseguir su sueño. George, un inmigrante griego de 46 años que vivía en Buffalo, Nueva York, no era como la mayoría de las personas. Tenía grandes ideas sobre la vida y el más allá, y creía que podía compartirlas con el mundo. Para obtener la atención que necesitaba, George planeó algo extraordinario. Sobreviviría a un viaje por las cataratas del Niágara en un barril especialmente diseñado. Meses de preparación se dedicaron a su plan. George diseñó un barril enorme hecho de roble, reforzado con acero y que pesaba casi 2000 libras. El barril, de 10 pies de largo y 5 pies de ancho, fue construido para resistir la inmensa fuerza de la caída. Dentro, incluyó tanques de oxígeno y suministros para ayudarlo a sobrevivir. Confiado en su diseño, George creía que esta atrevida hazaña lo haría famoso y le daría la plataforma que necesitaba para compartir sus ideas. George no estaba solo en este viaje. Con él estaba Sonny Boy, su tortuga mascota, que se dice tiene más de 150 años.
Llevar a Sonny Boy demostró la confianza de George en su plan y añadió un toque personal a la arriesgada empresa. Cuando la tapa se selló herméticamente, el rugido amortiguado de las cataratas llenó el barril, acompañado por el crujido de la madera bajo presión. El barril fue liberado en el río, acercándose al borde. Los espectadores miraron mientras desaparecía sobre las cataratas, tragado por la niebla y el agua que caía. Notablemente, el barril sobrevivió a la caída de 167 pies y emergió intacto en la base de las cataratas. Por un momento, parecía que el plan de George había funcionado, pero rápidamente surgieron problemas. Red Hill Sr., un temerario local y experto en las cataratas, había advertido a George sobre los riesgos del tamaño y peso de su barril. Con más de 2.000 libras, era mucho más pesado que los utilizados en otros intentos exitosos. Hill advirtió que el barril podría quedar atrapado en las corrientes impredecibles cerca de la base de las cataratas. Desafortunadamente, eso es exactamente lo que sucedió. En lugar de flotar río abajo, el barril quedó atrapado en las poderosas corrientes detrás de las cataratas. Giró y se balanceó violentamente, inaccesible para los rescatistas. Dentro, George enfrentó una realidad sombría. El espacio oscuro y estrecho era sofocante, y el rugido ensordecedor de las cataratas ahogaba todo lo demás. Su suministro de oxígeno, diseñado para durar unas 8 horas, se estaba agotando. Los esfuerzos de rescate eran incansables, pero el agua furiosa hacía casi imposible alcanzar el barril. Después de más de 22 horas, finalmente lograron liberarlo. Cuando abrieron el barril, el resultado fue devastador. George se había asfixiado mucho antes de que llegara la ayuda, atrapado por el mismo diseño que se suponía debía protegerlo. En un cruel giro del destino, la creación de George se había convertido en su prisión. El pesado barril reforzado construido para asegurar su supervivencia había sellado su trágico destino. Sin embargo, en medio del dolor había un rayo de esperanza. Sonny Boy, la tortuga de George, sobrevivió a la prueba ilesa. La pequeña tortuga se convirtió en un símbolo de resiliencia y más tarde apareció en libros infantiles y noticias. La fama de Sonny Boy trajo un pequeño eco agridulce del reconocimiento que George había buscado. Hoy, el barril de George se exhibe en las cataratas del Niágara, un recordatorio solemne de los riesgos de desafiar a la naturaleza y el costo de los sueños atrevidos. Su historia perdura no solo como una advertencia, sino como un testimonio de la ambición humana y las formas inesperadas en que puede desarrollarse. Era el 22 de marzo de 2020, cuando la determinación de David Rodríguez por demostrarse a sí mismo le costaría todo. David, un contador de 43 años de Richmond, Virginia, siempre había sido el hombre de los números, preciso, metódico y orgulloso de su atención al detalle. Pero cuando la COVID-19 arrasó con la economía y su empresa lo despidió después de 15 años, su mundo se puso patas arriba. Su esposa, María, le había estado pidiendo que terminara la renovación del garaje durante 3 años. Y ahora, con tiempo libre y su orgullo herido, David vio esto como su oportunidad para demostrar que era más que un hombre que solo manejaba papeles. Durante semanas, David se sumergió en tutoriales de YouTube, viendo video tras video sobre enmarcado, paneles de yeso y técnicas de construcción. Su confianza creció con cada tutorial. Empezó a decirle a María que básicamente era un contratista profesional ahora, desestimando sus sugerencias de contratar a alguien o al menos obtener ayuda de su vecino, Tom, que realmente trabajaba en construcción. La terquedad que hacía a David excelente en equilibrar cuentas también le hacía rechazar la ayuda. Este era su proyecto, su oportunidad de demostrar su valía más allá de las hojas de cálculo y las declaraciones de impuestos. Cuando Tom se ofreció a prestarle una pistola de clavos neumática, David aprovechó la oportunidad, aunque nunca había usado herramientas eléctricas más allá de un taladro básico. Ese domingo por la mañana, David se instaló en el garaje con su equipo prestado. El compresor zumbaba ruidosamente, ajustado a la presión máxima de 120 psi. David pensó que más potencia significaba mejores resultados. Nunca se molestó en leer el manual. Después de todo, ¿qué tan complicado podría ser apuntar y disparar? A las 10:15 de la mañana, David se posicionó torpemente al lado de un montante de 2x4 que intentaba fijar a la pared del garaje. Sosteniendo la tabla con su mano izquierda, se estiró alrededor de ella con la pistola de clavos, tratando de clavar desde el frente en un ángulo incómodo. Su naturaleza metódica lo había abandonado en favor de la impaciencia y el exceso de confianza. En el momento en que David apretó el gatillo, la presión de aire excesiva hizo que la herramienta retrocediera violentamente. La pistola rebotó en la superficie de la madera y disparó de nuevo, esta vez enviando un clavo de 3.5 pulgadas directamente a su pecho. El clavo penetró su esternón y desgarró el ventrículo izquierdo de su corazón. La sangre comenzó a llenar inmediatamente el saco pericárdico que rodea su corazón, creando una condición llamada taponamiento cardíaco. El corazón de David no podía latir eficazmente mientras la presión aumentaba a su alrededor. Retrocedió tambaleándose, la pistola de clavos cayó al suelo de concreto mientras se agarraba el pecho con sorpresa y confusión. David
Se desplomó contra su banco de trabajo, haciendo que las latas de pintura y las herramientas cayeran al suelo. Su naturaleza meticulosa, que le había servido tan bien en contabilidad, no podía ayudarlo ahora mientras su corazón entraba en paro. En 90 segundos, su presión arterial cayó a cero y perdió el conocimiento. María lo encontró 2 horas después, cuando le trajo su sándwich favorito para el almuerzo. Los paramédicos llegaron en 6 minutos tras su llamada frenética, pero a pesar de sus medidas avanzadas de soporte vital, no pudieron revivir a David. El médico forense determinó más tarde que el clavo había creado un desgarro de 2 pulgadas en el músculo del corazón, una lesión fatal instantánea. Los investigadores de OSHA descubrieron múltiples violaciones de seguridad en el lugar, incluyendo la configuración peligrosamente alta de la presión del aire y la falta de equipo de seguridad adecuado de David. El incidente llevó a los fabricantes a añadir nuevas advertencias sobre las configuraciones de presión en el empaque de las pistolas de clavos neumáticas. David Rodríguez, quien había pasado su carrera asegurándose de que cada número cuadrara perfectamente, cometió un error de cálculo que le costó todo. Su deseo de demostrarse como algo más que un contador había terminado en un garaje suburbano, rodeado por las herramientas de un oficio que nunca había aprendido a respetar verdaderamente. El hombre que podía equilibrar presupuestos de millones de dólares era el 14 de agosto de 2016, en la Reserva Nacional Masai Mara de Kenia, y el aire de la mañana era fresco y tranquilo. La primera luz se extendía por las llanuras en colores suaves y apagados. La niebla permanecía en la hierba alta antes de que el sol comenzara a despejarla. A lo lejos se podían escuchar hipopótamos desde el río Mara, y cálaos se movían entre los dispersos árboles de acacia. David Peterson ajustó su lente telefoto, escaneando la sabana. A los 34 años, el repartidor de Manchester dirigía un canal de YouTube pequeño, pero en crecimiento, centrado en encuentros cercanos con fauna peligrosa. Sus subidas mezclaban clips narrados y metrajes sin editar, atrayendo a miles de suscriptores. Su viaje a Kenia fue su proyecto más ambicioso hasta el momento. Lo promocionó intensamente en su canal y redes sociales, prometiendo metraje en tiempo real de los 5 grandes de África. El Masai Mara, con sus llanuras abiertas y alta densidad de depredadores, ofrecía el tipo de encuentros que podían atraer gran atención. Su 4x4 alquilado llevaba cámaras, equipo de transmisión en vivo, baterías de repuesto y trípodes, todo orientado a capturar la toma perfecta. Esa mañana ya había sido productiva. Había transmitido en vivo elefantes chapoteando en un abrevadero, jirafas alimentándose de las altas ramas de acacia y antílopes cruzando la pradera abierta. Su audiencia reaccionó instantáneamente, enviando oleadas de comentarios y «me gusta». Pero mientras conducía por un camino de tierra, una manada de leones bajo un árbol de marula llamó su atención. 3 leonas y 2 cachorros yacían a la sombra a unos 40 metros de la carretera. Sus pelajes leonados se mezclaban con la hierba tan bien que eran difíciles de ver a primera vista. Varios vehículos turísticos ya estaban estacionados cerca, con visitantes tomando fotos desde dentro de sus coches. Las reglas en las zonas de depredadores eran claras. Nadie tenía permitido salir de su vehículo. Los guardabosques repetían la advertencia a menudo, recordando a los turistas que los leones eran rápidos, poderosos e impredecibles. David conocía las reglas, pero también sabía que sus seguidores respondían a perspectivas inusuales y de cerca. Desde dentro del vehículo, solo podía obtener una toma estándar. Si salía y se acercaba, podría filmar desde el nivel del suelo, haciendo que pareciera que estaba justo allí con la manada. Salió silenciosamente, se agachó y comenzó a avanzar entre la hierba. Se detuvo a unos 9 metros más cerca que antes. Levantó su cámara y ajustó el encuadre para mostrar a los leones con la sabana extendiéndose detrás de ellos. Su transmisión en vivo continuó, y sus espectadores enviaron comentarios alentadores, sin saber que acababa de entrar en un rango peligroso. Una de las leonas levantó la cabeza y lo miró directamente. Su cola se movió lentamente, una señal que los guías del parque reconocen como una advertencia. Las leonas en el Mara pueden pesar alrededor de 250 libras y son capaces de acelerar a máxima velocidad en segundos. Se levantó, observándolo de cerca, luego se lanzó hacia adelante. La carga vino rápida y silenciosa. Cerró la distancia de 100 pies en aproximadamente 4 segundos. David apenas había comenzado a levantarse cuando ella se lanzó contra él, derribándolo al suelo. Sus mandíbulas se cerraron sobre su hombro, los dientes desgarrando la tela y entrando en el músculo. Lo arrastró varios pies antes de cambiar su agarre a su cuello. La presión fue suficiente para terminar la lucha casi de inmediato. Los turistas en vehículos cercanos comenzaron a gritar y agitarse para distraer a la leona, mientras otros llamaban por radio a los guardabosques. La patrulla más cercana llegó unos 12 minutos después. Para entonces, la leona se había reunido con la manada y el cuerpo de David yacía inmóvil en la hierba. En Manchester, su muerte se informó brevemente como un accidente de safari. En el Masai Mara, los guardabosques volvieron a enfatizar la regla de que ninguna fotografía o transmisión en vivo vale la pena salir al alcance de un depredador. Era el 14 de octubre de 2017, a lo largo de la costa de Oregón cubierta de niebla.
La marea estaba baja, exponiendo rocas oscuras y resbaladizas. Un pequeño trípode y un teléfono equilibrado sobre madera flotante miraban hacia el océano gris, donde el intento de un hombre por impresionar a un puñado de seguidores en línea estaba a punto de volverse catastrófico. Evan Price tenía 27 años. Era barista a tiempo parcial y recolector autodidacta de Eugene. Manejaba una pequeña página de Instagram, un proyecto paralelo que esperaba pudiera atraer patrocinadores de marcas de actividades al aire libre o canales de cocina. Seguía influencers de la naturaleza religiosamente, pero rara vez verificaba sus afirmaciones, citando a menudo hilos de Reddit al identificar plantas comestibles. Poseía equipo de campamento básico y una imitación de GoPro, y pasaba los fines de semana filmando cortos, sin guión. Clips de su supuesta experiencia. Sus publicaciones generaban un leve compromiso, pero Evan ansiaba un avance, algo lo suficientemente arriesgado como para volverse viral. Las costas húmedas del noroeste del Pacífico son conocidas por su abundancia de hongos silvestres. Muchas variedades comestibles se parecen casi idénticas a especies tóxicas, un hecho enfatizado repetidamente por los letreros de los parques estatales y las guías locales de recolección. Evan ignoró estas advertencias. En línea, recientemente había visto un clip viral de un blogger europeo comiendo amanitas mortales que resultaron inofensivas debido a una identificación errónea. Su imprudencia no era maliciosa, solo estúpida. Esa tarde, Evan y su amigo, Amir, caminaron una corta distancia desde el sendero cerca de Cape Lookout. Estaba brumoso, la visibilidad era de menos de 50 yardas y el aire olía a sal y madera en descomposición. Se detuvieron cerca de una repisa de madera flotante donde Evan dispuso los hongos que había recogido antes en una pendiente sombreada. Le dijo a Amir que preparara la cámara mientras él ordenaba la pila, nombrándolos con una confianza tonta: rebozuelos, setas de ostra, alas de ángel. La pila también incluía un espécimen casi completamente blanco, su tallo grueso, sombrero liso, una especie letal de amanita. Evan desestimó la vacilación de Amir diciendo que verificaría la forma en Google. Filmaron justo antes del mediodía. Evan habló a la cámara, bromeando que era su prueba de sabor de Oregón. Cortó trozos con una navaja y masticó mientras describía los sabores. Durante el resto de la tarde y la noche se sintió bien, sin molestias, sin náuseas. Incluso subió un breve clip anunciando una publicación de cena de recolector para más tarde. Aproximadamente 10 horas después de comer, los síntomas comenzaron abruptamente: vómitos violentos, dolor abdominal y diarrea. Amir inicialmente pensó que era una intoxicación alimentaria por algo más que habían comido, y lo ayudó a rehidratarse con agua embotellada. Al día siguiente los síntomas de Evan disminuyeron y bromeó débilmente que debía tener un estómago fuerte. Pero internamente, la amatoxina de la amanita phalloides ya estaba destruyendo sus células hepáticas. Para el tercer día, su piel se volvió amarilla y comenzó a interrastrar las palabras, mostrando signos de encefalopatía hepática. Amir llamó a los servicios de emergencia nuevamente cuando Evan se desorientó y comenzó a vomitar sangre. Los paramédicos llegaron por la tarde y lo llevaron rápidamente a un hospital en Tillamook. Los médicos identificaron una insuficiencia hepática aguda consistente con envenenamiento por amanita y lo trasladaron a Portland para recibir atención especializada. A pesar de la terapia agresiva, su hígado y riñones fallaron en los siguientes días. Fue declarado muerto al 7º día después de la ingestión. La toxicología confirmó la ingestión de amanita phalloides, un hongo responsable de la mayoría de los envenenamientos fatales en el noroeste del Pacífico. Avergonzada, la familia de Evan solicitó la eliminación de sus cuentas en línea. En Eugene, sus compañeros de trabajo realizaron un memorial silencioso. Amir fue interrogado pero no acusado, aunque se retiró de la vista pública. Era el 3 de noviembre de 2017 cuando una broma aparentemente inofensiva en un laboratorio de química de un colegio comunitario de Denver creó una nube tóxica que acabaría con la vida de un estudiante dedicado cuya devoción por la seguridad se convirtió en su perdición. Cale Morton, un estudiante de química de 19 años y asistente de laboratorio, era el tipo de persona que leía manuales de seguridad por diversión. Su enfoque serio hacia los protocolos de laboratorio le había ganado el puesto de monitor de seguridad estudiantil, haciéndolo responsable de asegurar el manejo adecuado de todos los productos químicos. Cale sufría de asma leve, una condición que manejaba fácilmente con un inhalador diario, sin imaginar que lo haría vulnerable a una reacción química mortal. 3 compañeros de clase se habían cansado de los constantes recordatorios de seguridad de Cale y decidieron darle una lección con lo que pensaban que era una broma inofensiva. Su plan era simple: cambiar las etiquetas de las botellas de suministros de limpieza para confundirlo durante su trabajo de inventario por la noche. Cambiaron las etiquetas de amoníaco a los contenedores de lejía y viceversa. Esperando ver a Cale entrar en pánico cuando descubriera el aparente etiquetado incorrecto, los bromistas no tenían conocimiento de química básica.
No se dieron cuenta de que mezclar lejía y amoníaco crea gas cloro, un arma química mortal utilizada en la Primera Guerra Mundial que puede matar en minutos en espacios confinados. Su ignorancia convirtió el pequeño almacén en un bolsillo sellado de aire tóxico. Esa noche Cal estaba realizando un inventario rutinario de suministros de limpieza en la pequeña sala de preparación química. Como el monitor de seguridad dedicado, se tomaba sus responsabilidades en serio, asegurándose de que cada químico estuviera almacenado correctamente según estrictos protocolos. Cuando descubrió lo que parecían ser contenedores mal etiquetados, inmediatamente comenzó a seguir los procedimientos estándar para corregir la situación. Siguiendo los protocolos de seguridad adecuados, Kyle comenzó a transferir líquidos a los recipientes apropiados según lo que él creía que eran las etiquetas correctas. Cuando vertió lo que pensaba que era amoníaco en un recipiente que creía contenía lejía, las dos soluciones se mezclaron y comenzaron a producir gas de cloro de inmediato. La nube tóxica de color amarillo verdoso llenó la pequeña sala de preparación en segundos. Crucialmente, la ventilación de la sala de preparación había sido apagada para mantenimiento nocturno, dejando el pequeño espacio mal ventilado y permitiendo que el gas se concentrara peligrosamente rápido. La primera inhalación de Kyle del gas causó quemaduras químicas inmediatas en su tracto respiratorio y desencadenó un ataque severo de asma. La combinación de exposición tóxica y broncoespasmo agudo hizo que sus vías respiratorias se constriñeran mientras el gas continuaba quemando el tejido de sus pulmones. En menos de un minuto, Kyle se sintió mareado y desorientado por la falta de oxígeno. Su inhalador para el asma fue completamente ineficaz contra el broncoespasmo inducido por químicos. Comenzó a toser espuma teñida de sangre mientras sus pulmones se llenaban de líquido por las quemaduras químicas. Kyle intentó llegar a la salida de emergencia, pero se desplomó después de dar varios pasos. Su cuerpo se estaba apagando mientras el gas tóxico destruía su sistema respiratorio desde adentro. La misma dedicación a la seguridad que definía su carácter lo había llevado directamente a una trampa mortal creada por compañeros de clase que pensaban que la química era una broma. Un guardia de seguridad nocturno que hacía rondas rutinarias descubrió a Kyle y llamó inmediatamente a los servicios de emergencia mientras lo sacaba de la sala contaminada. Los paramédicos llegaron y proporcionaron soporte respiratorio inmediato, pero el daño ya era catastrófico. Kyle fue declarado muerto por neumonía química aguda e insuficiencia respiratoria, complicadas por su condición preexistente de asma. Los 3 estudiantes responsables fueron acusados de homicidio por negligencia criminal y recibieron sentencias de prisión que iban de 3 a 6 años. Era el 5 de junio de 1990, un día cálido en Niagara Falls, Nueva York. El parque estaba lleno de visitantes disfrutando de la vista de las aguas rugientes, sin saber del espectáculo inminente. Jesse Sharp, un kayakista de 28 años de Tennessee, había venido por algo más que hacer turismo. Su objetivo estaba fijado. Sería la primera persona en hacer kayaks sobre las cataratas del Niágara. Era un truco que las autoridades del parque prohibían estrictamente, pero para Jesse no había marcha atrás. Con una reputación construida sobre la conquista de algunos de los rápidos más peligrosos de América del Norte, Jesse no era ajeno a las maniobras arriesgadas. Su confianza en sus habilidades era inigualable. Había navegado corrientes salvajes y sobrevivido a caídas traicioneras antes, pero nada como esto. La canoa de fibra de vidrio de 12 pies que eligió estaba hecha a medida para la velocidad, elegante y ágil. Sin casco, sin chaleco salvavidas, solo un kayakista y su embarcación, preparados para desafiar las probabilidades. Jesse creía en el poder de su entrenamiento. Para él, el río no era una fuerza de la naturaleza, sino algo que debía ser controlado. No se trataba solo de la emoción. Había un sueño detrás de esto, la fama. Creía que navegar con éxito, las cataratas, lo lanzaría a un nuevo ámbito de reconocimiento, fama, contratos de películas y trabajo profesional de acrobacias. Su nombre sería recordado, grabado en la historia. Jesse pasó meses preparándose para lo que pensaba que sería su momento decisivo. Alrededor de la 1:45 de la tarde, Jesse lanzó su canoa al río Niágara río arriba, dirigiéndose hacia las cataratas. El rugido del agua se hacía más fuerte a medida que se acercaba. La niebla se elevaba como un muro frente a él. Sus brazadas con el remo eran firmes y decididas, cada una acercándolo más al borde. Los espectadores permanecieron en silencio atónito mientras se acercaba al borde. Los testigos recordaron más tarde haberlo visto levantar su remo alto sobre su cabeza, un gesto final de confianza antes de que el kayak se volcara por el borde y desapareciera en el agua rugiente abajo. Por un momento, parecía como si el mundo se hubiera detenido. La multitud esperaba, esperando que él emergiera y remara hacia la orilla, pero los minutos se alargaron y no hubo señal de él. Los rescatistas comenzaron rápidamente a buscar en la parte baja del río, pero a pesar de sus esfuerzos, Jesse nunca fue visto de nuevo. Una hora después, su canoa fue encontrada golpeada y arrojada varios cientos de yardas río abajo, pero Jesse Sharp había desaparecido. Hasta el día de hoy, nadie sabe exactamente qué sucedió. Algunos ven el intento de Jesse como un acto de ambición imprudente, otros como una audaz búsqueda de la inmortalidad. Sea lo que sea, terminó en tragedia.
un intento atrevido de conquistar una de las fuerzas más poderosas de la naturaleza. Pero al final, el río reclamó lo suyo. Era el 8 de diciembre de 2020, cuando Jessica Martínez, de 24 años, tomó una decisión que le costaría todo. La ambiciosa gerente de redes sociales de Minneapolis había construido su carrera entendiendo qué hacía que el contenido se volviera viral, pero su búsqueda implacable de la fama en línea la llevaría por un camino mortal. Jessica era el tipo de persona que vivía y respiraba las tendencias de las redes sociales. De 1,62 m, con una sonrisa contagiosa, trabajaba para una firma de marketing local mientras construía su marca personal. Su personalidad burbujeante y su disposición a probar cualquier cosa por contenido la habían hecho popular, pero también la hicieron imprudente. Esa noche de invierno, Jessica se encontraba sola en su casa suburbana de Minneapolis. Su compañera de cuarto se había ido a visitar a la familia por las fiestas, dejando a Jessica con su teléfono, sus ambiciones y una idea peligrosa. Había estado siguiendo una tendencia de ayuno intermitente de 18 horas y su estómago gruñía con creciente intensidad. Más temprano ese día, Jessica había estado navegando por plataformas sociales cuando se topó con videos de personas intentando desafíos extremos de comida fría. Las vistas eran astronómicas y Jessica vio una oportunidad. Decidió crear su propia versión, algo que nadie había intentado antes. A las 7:30 de la tarde, Jessica abrió su congelador y sacó un pavo congelado de 12 libras. El ave estaba dura como una roca, almacenada a -10 °F. La mayoría de las personas habrían reconocido el peligro obvio, pero el hambre de Jessica y su desesperación por contenido viral nublaron su juicio. Colocó su teléfono para grabar y agarró un cuchillo de cocina. El plan era simple: cortar trozos del pavo congelado y comerlos crudos, creando el desafío extremo de frío definitivo. Comenzó a cortar el ave congelada, creando trozos más duros que cubos de hielo. Jessica forzó el primer trozo en su boca, sintiendo inmediatamente el frío impactante contra sus dientes y lengua. La carne congelada comenzó a causar daño por congelación en sus tejidos orales en cuestión de segundos. Su boca empezó a entumecerse, pero interpretó esto como una adaptación al desafío. Impulsada por su estómago vacío y la adrenalina, Jessica continuó metiendo trozos más grandes de pavo congelado en su boca. Cada trozo tenía aproximadamente el tamaño de una pelota de golf, y el frío extremo estaba destruyendo sistemáticamente las terminaciones nerviosas en su boca y garganta. El entumecimiento se convirtió en el enemigo de Jessica cuando un gran trozo de pavo congelado, de aproximadamente 10 centímetros de largo, se quedó atascado en su garganta. No podía sentirlo adecuadamente. La congelación había dañado su capacidad para detectar la obstrucción y continuó intentando tragar más carne congelada. Cada pieza adicional empujaba la obstrucción original más profundamente en su vía respiratoria. La combinación de la hinchazón por el daño de congelación y la obstrucción física creó una tormenta perfecta. La respiración de Jessica se volvió cada vez más dificultosa, pero el entumecimiento le impedía comprender la gravedad. En cuestión de minutos, el pavo congelado había bloqueado completamente su tráquea. Jessica comenzó a ahogarse violentamente. Los reflejos de su cuerpo reaccionaron demasiado tarde. Se agarró la garganta tratando desesperadamente de desalojar la obstrucción, pero el entumecimiento hacía imposible localizar o remover la carne congelada. Jessica se desplomó en el suelo de su cocina, su teléfono aún grabando. La falta de oxígeno rápidamente hizo mella, y en 6 minutos desde la obstrucción inicial, perdió el conocimiento y murió por asfixia. Su compañera de cuarto descubrió la trágica escena cuando regresó a casa inesperadamente. La llamada al 911 llegó demasiado tarde. Los paramédicos llegaron para encontrar el cuerpo sin vida de Jessica, rodeado de trozos de pavo congelado, y su teléfono aún grabando. El informe del médico forense reveló toda la tragedia. Se encontró un trozo de pavo congelado de 4 pulgadas bloqueando completamente su tráquea, mientras que se documentó un daño extenso por congelación en su boca y garganta. La combinación de exposición extrema al frío y obstrucción mecánica había creado una situación insuperable. La muerte de Jessica conmocionó a la comunidad de las redes sociales y provocó amplias discusiones sobre las peligrosas medidas que las personas tomarán para obtener contenido viral. Su último video, nunca publicado, sirvió como un sombrío recordatorio de que la búsqueda de la fama en línea puede tener consecuencias mortales. Era el 14 de febrero de 2015, en el glaciar Vatnajökull de Islandia. El aire era cortante y frío, con temperaturas muy por debajo de cero. La superficie se extendía en todas direcciones como una mezcla de hielo azul pálido y nieve barrida por el viento. Bajo la vista limpia y abierta se encontraba una red de profundas grietas, algunas cubiertas por puentes de nieve que podían ceder sin previo aviso. Jaquel Anderson, de 31 años, estaba al borde de una amplia meseta, ajustando las correas de su bolsa de cámara. Desde Suecia, había construido un seguimiento constante en Instagram, publicando viajes de alto riesgo y expediciones al aire libre. Su feed presentaba escaladas en solitario, cruces de lagos congelados y caminatas en áreas remotas. Imágenes diseñadas para captar la atención en un nicho de aventuras saturado.
Este viaje a Islandia estaba destinado a ser un paso adelante respecto a su trabajo anterior. Durante semanas, lo había promocionado en sus canales de redes sociales, diciendo a los espectadores que intentaría una travesía en solitario de invierno por una de las secciones más peligrosas del glaciar. Trajo equipo profesional de drones y planeó actualizaciones en vivo desde el hielo, sabiendo que un escenario dramático podría significar un aumento significativo en alcance e interacción. Cuando llegó a Islandia, Jackell pasó sus 2 primeros días con un guía de glaciar contratado. El guía le mostró rutas marcadas y explicó los peligros, puentes de nieve inestables, caídas verticales profundas y clima que cambia rápidamente. El consejo fue claro: mantenerse en rutas conocidas y nunca viajar solo en invierno. Para el tercer día, Jackell decidió hacer la travesía principal por su cuenta. El cielo estaba despejado, los vientos eran constantes y la luz era buena para filmar. Preparó su dron y comenzó a grabar, moviéndose lentamente a través del glaciar mientras narraba para su audiencia. Las imágenes desde arriba lo mostraban como una pequeña figura moviéndose a través de una vasta extensión de blanco con vetas de hielo azul profundo, rompiendo la superficie. Mientras posicionaba el dron para una toma de gran angular, Jackell retrocedió para incluir tanto a él mismo como a la extensión del glaciar en el encuadre. El suelo parecía nieve sólida, no diferente de donde había estado caminando minutos antes. En realidad, se había movido sobre un puente de nieve delgado que se extendía sobre la parte superior de una grieta. Los cambios de temperatura de cálido a frío en los últimos días habían debilitado la capa desde abajo. La superficie cedió sin previo aviso. La nieve se colapsó bajo su talón y en segundos desapareció en la grieta. La caída fue de unos 80 pies. Su dron captó una breve inclinación del horizonte antes de caer mientras el controlador se le escapaba de las manos. 2 excursionistas a aproximadamente un cuarto de milla de distancia vieron caer el dron y creyeron escuchar un grito débil. Usaron un teléfono satelital para llamar a los servicios de emergencia islandeses, informando de una posible caída en una grieta. La ubicación era remota y llegar allí tomó casi 1 hora. Cuando llegó el equipo de rescate, encontraron la abertura de la grieta estrecha e inestable. La nieve y el hielo circundantes hacían peligroso acercarse, así que anclaron la cuerda a varios metros de distancia y trabajaron lentamente para bajar a los rescatistas al hueco. El progreso fue lento. Cada movimiento tenía que ser verificado por la estabilidad del hielo, y el frío era constante. Tomó aproximadamente 3 horas después de la llegada para que los rescatistas alcanzaran a Jackell. Fue encontrado en un pequeño saliente profundo en la grieta, sin responder. Sus heridas incluían un trauma craneal severo por la caída. Las temperaturas bajo cero habían causado una rápida hipotermia y, para cuando los rescatistas lo alcanzaron, sus signos vitales se habían detenido. Fue declarado muerto antes de la extracción. Las autoridades concluyeron que el accidente era prevenible, ya que él tenía la habilidad y el equipo para filmar, pero no para navegar peligros de glaciares sin respaldo. Su muerte se convirtió en otra advertencia para los viajeros de que incluso los paisajes más espectaculares pueden volverse mortales cuando se ignoran los consejos de seguridad, especialmente en las impredecibles condiciones invernales de Islandia. Era el 19 de marzo de 2016, en las afueras de Teesside, Inglaterra. La central eléctrica desmantelada se alzaba sobre las llanuras del río, con sus puertas oxidadas y señales de peligro descoloridas medio ocultas en la niebla. Durante años había sido una curiosidad para los buscadores de emociones, un monumento hueco de concreto y acero. Esa noche 2 jóvenes se deslizaron más allá de la cerca perimetral con trípodes y linternas frontales. Jamie Carter tenía 24 años, era trabajador de almacén durante el día y explorador urbano autodidacta en línea. Su pequeño canal de YouTube tenía alrededor de 4.000 seguidores, lo suficiente para alimentar su ego, pero no para sostenerlo. Tenía una reputación en los foros por tomar riesgos innecesarios para conseguir el ángulo, trepando pasarelas y metiéndose por conductos que la mayoría de los exploradores evitaban. Sus clips eran llamativos pero superficiales, a menudo mostrándolo riendo mientras otros advertían sobre el asbesto y o los pisos inestables. Su mente ignorante creía que la precaución hacía que los videos fueran aburridos. El sitio de Teesside había estado fuera de servicio desde 1999. Sus torres de enfriamiento eran notorias entre los exploradores. Cada una tenía más de 300 pies de altura. Su interior estaba revestido de concreto resbaladizo y andamios abiertos dejados de la fase de desmantelamiento. La acústica en el interior hacía que un solo grito resonara durante segundos, ideal para imágenes dramáticas. Oficialmente la entrada estaba prohibida, y los ingenieros estructurales habían marcado los soportes interiores como inseguros debido a años de corrosión e infiltración de agua. Nada de eso importaba a la cabeza dura de Jamie. Había visto imágenes de drones a principios de esa semana y le dijo a un amigo que sería una entrada fácil, una grabación rápida. Su amigo Liam accedió a regañadientes a filmar desde arriba. Llegaron cerca de medianoche. La niebla se había espesado, amortiguando el tráfico distante y haciendo que las torres parecieran interminables. Llevaban un equipo de cámara básico, una pequeña barra LED y una cámara de casco barata pegada a la cabeza de Jamie.
Usando un cortador de pernos, ampliaron un hueco en la cerca y se deslizaron adentro. El suelo estaba resbaladizo con algas y hollín. Después de colocar la luz principal cerca del borde, Jamie comenzó a descender la estrecha escalera de mantenimiento atornillada a la pared interior de la carcasa de la torre. Liam se quedó cerca de la parte superior, ajustando la cámara principal y llamando ocasionalmente para hacer chequeos. Las imágenes recuperadas más tarde muestran a Jamie llegando a la galería a mitad de camino. Una pasarela oxidada con charcos de agua estancada. Giró su cámara hacia arriba, gritando para probar el eco, sonriendo por el resultado. Luego caminó hacia una plataforma de andamio suspendida sobre la caída central. Parecía lo suficientemente estable en la tenue luz, pero la corrosión había atravesado los refuerzos transversales. La cámara de Liam lo captó pisando sobre él, con una mano en la barandilla, antes de que el metal cediera. La grabación se sacude violentamente mientras la cámara del casco de Jamie da vueltas, capturando un borrón de concreto gris antes del impacto. El audio de Liam registra un solo grito corto, luego un fuerte choque metálico que resonó durante segundos. Desorientado gritó por Jamie, su voz débil contra la cámara hueca. Bajó varios escalones antes de darse cuenta del peligro. El aire dentro estaba cargado de polvo y goteos resonantes. Cuando los equipos de emergencia finalmente llegaron guiados por su llamada, los equipos especializados de bomberos y rescate tardaron casi 2 horas en llegar a la base antes de que los paramédicos confirmaran la muerte por múltiples lesiones contundentes. Los investigadores compararon las marcas de tiempo de la cámara del casco con el circuito cerrado de televisión del perímetro de la planta, confirmando su entrada ilegal a las 23 horas con 48 minutos. Posteriormente, las autoridades locales sellaron el sitio con cercas reforzadas y cámaras activadas por movimiento. Liam fue acusado de allanamiento agravado y multado bajo disposiciones de incumplimiento de seguridad. Dentro de la comunidad de exploración urbana, los foros se llenaron de debates sobre la seguridad, y el último video de Jamie circuló brevemente antes de que los moderadores lo eliminaran. Era el 15 de marzo de 2017, cuando lo que comenzó como una inocente sorpresa de cumpleaños en un edificio de oficinas en Phoenix se convirtió en una pesadilla mortal que cambiaría para siempre nuestra forma de pensar sobre las bromas en el lugar de trabajo. Travis Coleman, un contador de 28 años, era conocido en toda su empresa de servicios financieros como el tipo tranquilo y metódico que prefería las hojas de cálculo a las charlas triviales. Sus colegas a menudo bromeaban diciendo que Travis trataba cada cálculo como una situación de vida o muerte, sin saber cuán proféticas se volverían esas palabras. Lo que no sabían era que Travis guardaba un secreto peligroso. Sufría de miocardiopatía hipertrófica, una afección cardíaca que hacía que su músculo cardíaco fuera anormalmente grueso y propenso a alteraciones del ritmo mortales. La broma no estaba destinada a encender nada. Los 3 empleados más jóvenes habían modificado fuegos artificiales de broma comprados en la tienda, del tipo que destellan y crepitan sin llama abierta, y los habían recableado para que se iluminaran y estallaran sin combustión real. Creían que se vería dramático pero inofensivo, produciendo fuertes estallidos y destellos a través de luces LED y reproducción de audio. Lo que no se dieron cuenta fue que incluso estos efectos pirotécnicos de bajo voltaje producían ruidos y destellos intensos que podían provocar pánico, y en el caso de Travis, un choque cardíaco mortal. Habían introducido de contrabando fuegos artificiales de consumo y pirotecnia de novedad modificada con LEDs parpadeantes, artículos que nunca fueron destinados para uso en interiores y que violaban las normas de seguridad del edificio. Colocaron cámaras de seguridad por toda la sala de descanso en el piso 12, esperando capturar la reacción hilarante de Travis para sus seguidores en las redes sociales. Travis había mencionado varias veces que odiaba las fiestas sorpresa y los ruidos fuertes debido a su ansiedad, pero sus compañeros de trabajo lo descartaron como un comportamiento antisocial típico. Decoraron la sala de descanso con globos y serpentinas, preparando el escenario para lo que pensaban que sería un entretenimiento inofensivo. Cuando Travis fue llevado a la sala de descanso esa tarde, 15 compañeros de trabajo gritaron «¡Sorpresa!», mientras se acercaba al aparentemente inocente pastel de cumpleaños. En el momento en que se inclinó para soplar las velas, el dispositivo oculto se activó con múltiples explosiones fuertes, destellos cegadores y pequeños fuegos artificiales que se encendieron simultáneamente. El shock extremo fue demasiado para el corazón comprometido de Travis. La repentina oleada de adrenalina provocó fibrilación ventricular, haciendo que su corazón temblara inútilmente en lugar de bombear sangre. En cuestión de segundos, su rostro se volvió azul ya que el flujo de sangre a su cerebro se detuvo por completo. Pero aquí es donde la tragedia se volvió aún más horrenda. Sus compañeros de trabajo pensaron que estaba siguiendo la broma. Durante varios minutos críticos, se rieron y filmaron su colapso, asumiendo que su aparente angustia era solo una actuación elaborada. Travis se agarró el pecho y colapsó. Su respiración se volvió en jadeos irregulares mientras su cerebro se quedaba sin oxígeno. Para cuando alguien se dio cuenta de que algo realmente estaba mal y pidió ayuda, ya habían pasado minutos preciosos. Los socorristas llegaron y de inmediato comenzaron los intentos de RCP y desfibrilación.
Después de 20 minutos de soporte vital avanzado, lograron reiniciar brevemente su corazón, pero la falta prolongada de oxígeno había causado un daño cerebral severo. El corazón de Travis se detuvo nuevamente en la ambulancia y fue declarado muerto por muerte súbita cardíaca debido a fibrilación ventricular. Los 3 bromistas fueron acusados de homicidio involuntario y sentenciados a penas de prisión que van de 2 a 4 años. La empresa enfrentó demandas por muerte injusta por millones e implementó políticas estrictas contra el acoso. Los investigadores de OSHA citaron posteriormente a la firma por el manejo inseguro de materiales pirotécnicos dentro de un lugar de trabajo, señalando múltiples fallos en la supervisión y el cumplimiento de la seguridad. La sala de descanso donde Travis murió fue cerrada permanentemente y convertida en un espacio conmemorativo. Su familia estableció una fundación para promover la concienciación sobre las condiciones cardíacas ocultas en adultos jóvenes, con la esperanza de que la muerte de Travis pueda prevenir tragedias similares. Este caso sirve como un escalofriante recordatorio de que lo que parece una diversión inofensiva puede tener consecuencias mortales cuando se ignoran las condiciones médicas y la psicología humana en la búsqueda de entretenimiento viral. Era un día fresco de primavera en abril de 2017, y el rugido de las cataratas del Niágara resonaba en el aire. El río se agitaba abajo, como siempre, llevando consigo la promesa de una caída fatal para aquellos que se atrevieron a desafiar el poder de las cataratas. Sin embargo, en este día, las cataratas reclamarían a un hombre que una vez se alejó de ellas, ileso. Un hombre que pensó que podría conquistar su fuerza una vez más. Kirk Jones, un hombre de 53 años de Michigan, ya había hecho historia en 2003 cuando se convirtió en la primera persona en sobrevivir a una caída sobre las cataratas del Niágara sin ningún equipo de protección. A 167 pies, la caída casi le costó la vida. Sin embargo, emergió del agua turbulenta con nada más que heridas menores. Se consideró un milagro. Kirk había estado lidiando con problemas personales en ese momento, y algunos creían que su decisión de saltar fue un acto desesperado, impulsado por la necesidad de escapar. Por un corto tiempo, fue lanzado al centro de atención de los medios, aclamado como un sobreviviente de lo imposible. Pero la atención se desvaneció, y con ella vinieron las repercusiones legales. Fue multado y prohibido de por vida en Canadá. A pesar de la fama y las consecuencias, Kirk parecía atraído de nuevo a las cataratas como si hubiera asuntos pendientes entre ellos. Prohibido del lado canadiense de las cataratas, centró su atención en el lado estadounidense donde planeó su regreso. A lo largo de los años, habló de su conexión con las cataratas como si se hubieran convertido en parte de él. En los meses previos a abril de 2017, comenzó a hablar abiertamente sobre sus planes de regresar, esta vez no solo para sobrevivir, sino con un nuevo propósito. Imaginó este segundo truco como una forma de lanzar una carrera en el entretenimiento para demostrar al mundo que podía sobrevivir lo imposible una vez más. El plan de Kirk era, en el mejor de los casos, poco convencional. Compró una gran bola de plástico en línea, del tipo utilizado en Thorbing, donde las personas ruedan cuesta abajo dentro de una bola. Kirk creía que la bola lo protegería durante la caída, amortiguando el impacto del agua y permitiéndole sobrevivir. Pensaba que el movimiento de rodar, que funcionaba en colinas, podría de alguna manera hacer que la caída fuera sobrevivible, aunque las cataratas no se parecieran en nada a una colina. Con su mascota boa constrictor, Misty, a su lado, lanzó la bola al río de rápido movimiento sobre las cataratas, esperando que esta idea extraña impulsara su carrera. Los testigos informaron haber visto la pelota derivar hacia el borde de las cataratas. La corriente, como de costumbre, era rápida y los rápidos hicieron que la pelota girara salvajemente. El agua rugía mientras la pelota se acercaba al precipicio. Después de eso, desapareció. No está claro si Kirk se había eyectado de la bola antes de que cayera por las cataratas, pero cuando la bola fue recuperada más tarde, se encontró vacía. Los equipos de rescate fueron enviados de inmediato con la esperanza de que, como antes, Kirk pudiera sobrevivir de alguna manera. Pero esta vez, las cataratas no mostraron piedad. La Guardia Costera de Estados Unidos recuperó el cuerpo de Kirk el 2 de junio de 2017, a unas 12 millas río abajo de las cataratas. Su serpiente mascota, Misty, nunca fue encontrada. Kirk Jones, el hombre que una vez había sobrevivido a lo imposible, había sido reclamado por la misma fuerza que se atrevió a desafiar una vez más. Su historia sirve como un sombrío recordatorio del poder de la naturaleza y los límites de la voluntad humana. La supervivencia inicial había sido considerada un milagro, un raro golpe de suerte, pero el segundo intento resultó fatal, porque un hombre que ya había desafiado las probabilidades intentaría nuevamente una hazaña tan peligrosa. ¿Qué llevó a Kirk a tentar al destino sabiendo el poder letal de las cataratas del Niágara? Tal vez fue el atractivo de demostrar que el rayo podía caer 2 veces, o un deseo de revivir el efímero momento de supervivencia. O quizás fue una compulsión más profunda de enfrentar lo imposible una vez más, a pesar de las probabilidades en su contra. La muerte de Kirk sirve como una advertencia clara para aquellos que puedan pensar que pueden burlar a la naturaleza.
Es un recordatorio de que algunas fuerzas, como las cataratas del Niágara, no pueden ser conquistadas, solo respetadas. Antes de continuar con esta desgarradora historia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos ayuda a traerte más historias de la vida real como esta. Era el 4 de julio de 2022, cuando la búsqueda de Marco Johnson por el final perfecto de fuegos artificiales se convirtió en su acto final. El mecánico de 33 años de Denver siempre había sido del tipo que creía que más grande era mejor, una filosofía que le sirvió bien arreglando motores, pero que resultaría catastrófica con explosivos. Marco medía 6 pies de altura con manos callosas que hablaban de años trabajando bajo capós de automóviles. Su personalidad bulliciosa lo convertía en el alma de cada fiesta, aunque su terquedad a menudo preocupaba a su esposa, Sarah. Esa noche del Día de la Independencia, con la cerveza fluyendo libremente en su reunión en el patio trasero suburbano, los instintos de espectáculo de Marco se dispararon. A principios de esa semana, había adquirido 20 petardos ilegales M80 de un vendedor sospechoso, convencido de que estos crearían el espectacular final que su fiesta anual del 4 de julio merecía. A pesar de las protestas preocupadas de Sarah y las risas nerviosas de sus invitados, Marco pasó la tarde en su garaje quitando metódicamente las mechas individuales y uniendo los explosivos con cinta aislante. Su plan parecía infalible. Una mecha larga encendería las 20 simultáneamente, creando lo que él presumía se escucharía a 3 cuadras de distancia. El alcohol había amplificado su confianza mientras embotaba su juicio. Cuando Sarah le suplicó que reconsiderara, Marco la despidió con su característico bravuconería, insistiendo en que su experiencia mecánica se traducía en entender explosivos. A las 9:30 de la noche, con los vecinos reunidos expectantes alrededor de su patio trasero, Marco mostró orgulloso su creación. El paquete se asemejaba a un pequeño cartucho de dinamita, que sin saberlo, esencialmente lo era. Encendió la mecha, esperando tener 10 segundos para retirarse a un lugar seguro, pero sus modificaciones habían creado una velocidad de combustión impredecible. En lugar de 10 segundos, Marco tuvo 3. El pánico se reflejó en su rostro mientras la mecha desaparecía más rápido de lo anticipado. Intentó lanzar el paquete lejos, pero la fuerza combinada de 20 M80s detonó mientras aún lo sostenía en su mano derecha. La explosión, equivalente a un cuarto de cartucho de dinamita, vaporizó instantáneamente su mano y antebrazo. La devastadora explosión envió fragmentos de hueso desgarrando su cavidad torácica, perforando ambos pulmones y su corazón. La metralla salpicó su torso mientras la conmoción le rompió los tímpanos y causó un trauma cerebral severo. Marco colapsó en su césped, con sangre acumulándose debajo de él, mientras los invitados, horrorizados, gritó pidiendo ayuda. En menos de 4 minutos, el mecánico que había pasado su carrera arreglando cosas sucumbió a las lesiones traumáticas y a la pérdida masiva de sangre. Los paramédicos que llegaron al lugar descubrieron su mano amputada a 9 metros de donde había caído. Un sombrío testimonio del poder de la explosión. La explosión resonó por millas, lo que provocó investigaciones de la ATF y una aplicación más estricta de las leyes de fuegos artificiales en el condado. La familia de Marco luego demandó al vendedor ilegal, aunque ninguna victoria legal podría restaurar su pérdida. Sus 3 hijos pequeños crecerían sin las lecciones de garaje de su padre los fines de semana. Su muerte sirvió como un recordatorio contundente de que algunas cosas simplemente no pueden mejorarse mediante modificaciones y que la experiencia en un campo no garantiza competencia en otro. El último 4 de julio de Marco Johnson se convirtió en una advertencia sobre las consecuencias mortales de combinar alcohol, arrogancia y explosivos en busca de una gloria momentánea. El mecánico suburbano que siempre había creído que podía arreglar cualquier cosa, finalmente se encontró con algo irreparable, el daño irreversible causado por su propia ambición imprudente y su deseo de impresionar a los demás. Era el 21 de noviembre de 2013, y los acantilados de arenisca de Cape Solander, al sur de Sydney, se alzaban a más de 80 pies sobre el Pacífico, donde las olas golpeaban la roca con fuerza implacable. La bruma salina era llevada tierra adentro por fuertes vientos, cubriendo la vegetación a lo largo del promontorio. Era un tramo de costa espectacular, pero también uno de los más peligrosos de Australia. Jasmine Broughton, de 24 años, había estado fotografiando estas escenas costeras durante años. Viviendo en los suburbios de Sydney, ella construyó un pequeño pero creciente seguimiento en Instagram de poco más de 2.000 personas, compartiendo imágenes de playas, formaciones de acantilados y cielos iluminados por tormentas. Su cuenta aún era modesta en tamaño, pero las publicaciones recientes de mares agitados y formaciones de olas dramáticas le habían ganado el mayor compromiso que había recibido. Esa mañana, llevó a su amiga, Emily, quien a menudo la asistía durante las sesiones. Jasmine había pedido prestado equipo de calidad profesional a amigos para darle a sus fotos el toque de calidad que sentía que su cuenta necesitaba. El plan era fotografiarla de pie en los acantilados con enormes olas rompiendo detrás de ella. Los pronósticos del tiempo habían advertido sobre mares agitados, pero para Jasmine eso era parte del atractivo. En su mente, las olas fuertes y un fondo tormentoso crearían el tipo de imágenes que la gente compartía al instante.
Estaba segura de que podría manejar los riesgos, sincronizando sus fotos entre las olas. Cuando llegaron a Cape Solander, el océano ya estaba en movimiento. Grandes oleajes llegaban desde lejos, chocando con los acantilados y explotando en columnas de espuma. El saliente de arenisca que eligió para su posición estaba resbaladizo por el constante rocío y había sido suavizado por años de erosión. Emily se quedó más atrás con el trípode, manteniendo la cámara lista. Jasmine se acercó más al borde, observando el momento adecuado entre las olas y el fondo. Emily le dijo que tuviera cuidado, pero el viento dificultaba escuchar. Un gran oleaje se levantó a lo lejos, formando una visible pared de agua. Emily levantó la cámara para capturar el momento. La primera ola golpeó la base del acantilado, salpicando agua sobre las piernas de Jasmine. Ajustó su posición para mantener el equilibrio, pero la roca mojada la hacía inestable. Antes de que pudiera recuperarse, una segunda ola, aún más fuerte, la siguió. Golpeó con suficiente fuerza para levantar sus pies de la roca y empujarla hacia el borde. Intentó agarrarse a la arenisca, sus manos raspando contra su superficie rugosa, pero no había nada seguro de qué sostenerse. En segundos, desapareció por el acantilado y cayó en el agua turbulenta abajo. Emily dejó caer la cámara y corrió hacia el borde. El agua era una mezcla caótica de espuma, rocío y corrientes impetuosas. Más allá en la costa, dos surfistas vieron la ola golpear y comenzaron a remar hacia el lugar, pero las condiciones eran demasiado difíciles para acercarse. Emily usó su teléfono para llamar a los servicios de emergencia, con los ojos fijos en el agua por si Jasmine aparecía. Los socorristas llegaron en cuestión de minutos con motos acuáticas y tablas de rescate. Durante media hora buscaron a través del oleaje peligroso, buceando en canales entre las rocas y luchando contra fuertes corrientes. Finalmente, un socorrista vio a Jasmine en un canal estrecho y rocoso, enredada en algas y golpeada por las olas. Fue llevada a la orilla en una pequeña cala donde los paramédicos intentaron la reanimación, pero las lesiones de la caída de 80 pies combinadas con la inmersión prolongada no dejaron ninguna posibilidad de supervivencia. Fue declarada muerta en el lugar. Las autoridades luego usaron el incidente para recordar al público sobre los riesgos de acercarse a los bordes de los acantilados, especialmente durante mares agitados. La cámara de Emily todavía contenía el último fotograma tomado. Jasmine sonriendo, el cabello volado de lado por el viento con una ola enorme elevándose detrás de ella. Era el 7 de julio de 2018, en un complejo de bienestar en el centro de Estocolmo. Un calor húmedo envolvía la instalación mientras los visitantes llegaban para la sesión del sábado por la tarde, relajándose después del trabajo. Entre ellos estaba una joven que colocaba un teléfono fuera de la sauna de vapor más grande, un pequeño gesto que pronto se convertiría en algo irreversible. Linnea Carlson, de 21 años, era una blogger de bienestar con un pequeño pero leal grupo de seguidores. Su canal se centraba en la terapia de contraste, sumergiéndose en baños de hielo, corriendo de la nieve a la sauna o aguantando la respiración bajo el agua, siempre buscando pruebas de que podía dominar la incomodidad. Su personalidad mezclaba disciplina e impulsividad. Los amigos la describían como obsesionada con parecer tranquila sin importar lo extremo del truco. Últimamente había estado frustrada en silencio. Los creadores más grandes estaban consiguiendo acuerdos con marcas de spa y patrocinadores de suplementos mientras ella se quedaba estancada con unos pocos miles de vistas. El desafío de resistencia que planeaba ya no se trataba de salud, se trataba de finalmente demostrar que pertenecía, incluso si la idea era peligrosamente estúpida. Técnicamente, las salas de vapor dependen de un equilibrio cuidadoso de calor y humedad. La vieja unidad de vapor en el spa público que Linnea visitó esa noche estaba diseñada para mantener alrededor de 122 grados Fahrenheit, pero su termostato había comenzado a fallar, produciendo ráfagas de mucho más calor bajo plena humedad. En ese entorno, sin evaporación para enfriar el cuerpo, el sobrecalentamiento puede ocurrir en minutos. Los registros de mantenimiento confirmaron más tarde aumentos repetidos en las últimas semanas. El personal generalmente desalentaba las sesiones largas en solitario, pero la manera calma y confiada de Linnea hizo que el asistente asumiera que ella sabía lo que estaba haciendo. Ella dijo que solo estaría dentro brevemente para grabar un segmento corto para su canal. A las 8:37 de la noche entró en la sala de vapor envuelta en una toalla, mantuvo la puerta abierta por un momento para ajustar su teléfono en el banco, luego la cerró herméticamente. Adentro. Su teléfono grabó una respiración suave durante los primeros 5 minutos. Luego jadeos cada vez más superficiales. La condensación empañó la lente. En el minuto 8, su postura cambió. Se inclinó hacia adelante, con un brazo apoyado en el banco. La temperatura interna había superado los 230 grados Fahrenheit. A través del vidrio, un huésped cercano vio que ella decía algo indistinto, pero asumió que estaba actuando para el video. Las imágenes de CCTV mostraron pequeños detalles. Condensación cayendo por la puerta. Linnea moviéndose más lento, la cabeza inclinándose más. Alrededor del minuto 11, un movimiento brusco.
Intentó levantarse y tropezó. El vapor se espesó. En el minuto 12, una enfermera que usaba la sala de relajación adyacente notó el golpe y abrió la puerta. Los testimonios describen una ola de calor tan fuerte que empañó el espejo del pasillo. Linnea estaba desplomada contra el banco, con la piel moteada y el pulso débil. La enfermera y el personal la sacaron. Comenzaron RCP e instruyeron a otros que llamaran al 112, el número de emergencia de Suecia, mientras vertían agua fría sobre su cuerpo. Los paramédicos llegaron en pocos minutos y continuaron la reanimación durante el transporte. Más tarde, su temperatura central se midió en 108.1 grados Fahrenheit, consistente con hipertermia avanzada y estrés multiorgánico. A pesar del enfriamiento agresivo y los líquidos intravenosos, sufrió un paro cardíaco en el hospital y fue declarada muerta a las 10:12 de la noche. Los informes médicos citaron un golpe de calor complicado por deshidratación y extracción tardía. Las autoridades cerraron temporalmente el spa, ordenando una inspección inmediata de todas las unidades de control de vapor. La administración revisó la política para requerir que el personal revise las habitaciones cada 10 minutos cuando estén ocupadas. Posteriormente, la noticia de su muerte se difundió por los medios suecos durante unos días. En línea, la reacción fue mixta. Algunos lamentaron su dedicación, otros se burlaron de su decisión de filmar una hazaña de resistencia sola. Los foros de bienestar convirtieron el incidente en un ejemplo de advertencia, analizando sus errores con desapego clínico. Era el 4 de julio de 2016, cuando una fiesta en la piscina por el Día de la Independencia en Malibú pasó de celebración a catástrofe, cobrando la vida de una joven cuya confianza en sus amigos resultaría fatal. Megan Holt, una diseñadora gráfica de 24 años, era el tipo de persona que decía sí a todo. Su espíritu aventurero y entusiasmo contagioso la convertían en el alma de cada fiesta. Siempre dispuesta a fin de aceptar los desafíos más locos o las pruebas más atrevidas, había sido una clavadista competitiva en la escuela secundaria, lo que le daba confianza en el agua que trágicamente jugaría en su contra esa noche. La fiesta se celebró en una casa de lujo donde los invitados participaban en desafíos cada vez más peligrosos mientras el alcohol fluía libremente. Para la medianoche, varios invitados habían saltado desde la terraza al extremo poco profundo y comenzaron a filmar desafíos a ciegas para las redes sociales, incitándose mutuamente a medida que los desafíos se volvían más arriesgados. Megan había estado bebiendo durante horas, su juicio nublado por la celebración y la presión de grupo. El hermano del anfitrión había ideado lo que pensaba que era la broma definitiva, un salto de confianza con los ojos vendados que daría a los participantes el susto de sus vidas. El elaborado montaje implicaba drenar parcialmente la piscina alrededor de 1 metro o 1,5 metros de agua y usar iluminación subacuática para crear la ilusión de profundidad total. A la luz del día, el fondo de concreto habría sido fácil de detectar, pero la combinación de iluminación tenue, alcohol y la colocación ingeniosa de luces LED de colores hacía que la piscina pareciera engañosamente profunda. Algunos invitados bromearon que el agua parecía más baja de lo habitual, pero nadie lo cuestionó una vez que se encendieron las luces. El hermano del anfitrión había arreglado el drenaje más temprano en el día con una bomba portátil y encendió las luces solo después del anochecer, asegurándose de que pocos invitados notaran el nivel de agua más bajo. Varios invitados de la fiesta se reunieron con teléfonos listos para grabar lo que esperaban que fuera un momento hilarante. Cuando Megan descubriera que estaba zambulléndose en agua poco profunda, la colocaron en lo que parecía ser el extremo profundo, asegurándole que estaba sobre más de 2,5 metros de agua. Megan estaba con los ojos vendados con una toalla gruesa y pasó varios minutos mentalizándose para el salto. Su experiencia en clavados de la escuela secundaria se activó mientras se preparaba para lo que creía que era un salto estándar en una piscina. La plataforma de concreto mojada no ofrecía colchonetas de seguridad ni advertencias sobre las condiciones peligrosas debajo. Cuando Megan finalmente se lanzó hacia adelante en un perfecto clavado de carrera, su cabeza y cuello golpearon el fondo de concreto con una fuerza tremenda. El impacto fracturó inmediatamente sus vértebras cervicales a nivel de C5 a C6, causando cuadriplegia instantánea ya que su médula espinal fue severamente comprimida y dañada. El chapoteo agudo y poco profundo provocó algunas risas. Sonaba extraño, pero bajo la música y las risas nadie registró lo que significaba. El aspecto más horripilante de esta tragedia fue que Megan permaneció completamente consciente pero totalmente paralizada del cuello hacia abajo. Incapaz de levantar su rostro de incluso 2 pies de agua, comenzó a ahogarse mientras sus amigos seguían riendo y animando, pensando que su falta de movimiento era parte de una broma elaborada. Durante casi 1 minuto completo, los invitados a la fiesta filmaron y celebraron lo que creían que era Megan participando en la broma. Alguien bromeó que estaba aguantando la respiración demasiado tiempo, luego el agua se tiñó de rojo. Ese fue el momento en que la risa se detuvo y la horrible realidad se hizo evidente. Para cuando la sacaron de la piscina, había aspirado cantidades significativas de agua y había perdido el conocimiento. Los servicios de emergencia llegaron para encontrar a una joven cuya vida prometedora había sido truncada por una broma que ignoró principios básicos de física y anatomía humana.
A pesar de la RCP inmediata y el soporte vital avanzado, Megan fue declarada muerta por ahogamiento secundario a una lesión catastrófica de la médula espinal. El propietario de la casa y su hermano enfrentaron cargos de negligencia criminal y cumplieron tiempo en prisión. La demanda por muerte injusta de la familia se resolvió, pero ninguna cantidad de dinero podría traer de vuelta a su hija aventurera cuya confianza no había sido traicionada tan cruelmente. Más tarde, los amigos admitieron que habían ignorado su vacilación para unirse a la broma, asumiendo que Megan, de todas las personas, podría manejar cualquier cosa. Esta tragedia provocó campañas de seguridad locales y renovó los llamados a regulaciones más estrictas de seguridad en piscinas en reuniones privadas. También alimentó conversaciones nacionales sobre las consecuencias mortales de la cultura de bromas virales. La muerte de Megan sirve como un recordatorio permanente de que el agua y el concreto no se preocupan por tus intenciones, solo la física importa. Era un cálido 5 de agosto de 1951 cuando William Redhill Jr. se paró al borde del río Niágara, mirando las aguas turbulentas abajo. El aire estaba cargado de tensión mientras la multitud se reunía a lo largo de las orillas del río, sin saber que el espectáculo que habían venido a presenciar sería más que un simple acto atrevido. Marcaría el final de la vida de un hombre y el comienzo de un cambio en la cultura de las hazañas temerarias en las cataratas del Niágara. Redhill Jr., hijo del renombrado hombre de río William Redhill Sr., había crecido a la sombra de su padre. William Sr., una leyenda local, había advertido una vez a George sobre los peligros de las corrientes impredecibles del río. Red Jr., un hombre de río él mismo, había intentado durante mucho tiempo igualar la fama de su padre. Había asistido en muchas misiones de rescate, nadado en las traicioneras corrientes, e incluso intentado algunas acrobacias, pero nada le había traído el reconocimiento que anhelaba. A principios de la década de 1950, la vida había dado un giro difícil para Red. Los problemas financieros por malas inversiones y la falta de trabajo constante se acumularon. La presión de llevar el nombre de su familia pesaba mucho sobre él. El legado de los Hill, que una vez fue fuerte, parecía desvanecerse, y Red se encontraba desesperado por revivirlo. Necesitaba algo audaz, un truco que restaurara su reputación y atrajera la atención que había buscado durante tanto tiempo. El plan de Red era simple, pero increíblemente peligroso. Cruzaría las cataratas en un nuevo artilugio que él mismo había construido, un dispositivo absurdamente improvisado al que llamó La Cosa. A diferencia de los barriles cuidadosamente diseñados utilizados por otros, el recipiente de Red era una cruda colección de cámaras de aire sobredimensionadas, correas de lona y redes de pesca atadas sin mucha consideración por su seguridad. Se lanzaron sacos de arena para añadir peso, pero la estructura no ofrecía protección real. Todo el conjunto se asemejaba más a un montón de chatarra flotante que a una embarcación salvavidas. El artilugio no tenía una estructura rígida para mantenerlo intacto, y sus materiales desiguales parecían que podrían desmoronarse antes de siquiera llegar a las cataratas. A pesar de las advertencias de amigos y expertos que le dijeron que las probabilidades de sobrevivir eran casi imposibles, Red estaba decidido. Se subió a La Cosa ese día fatídico, la multitud observando con una mezcla de incredulidad y emoción. Mientras el artilugio se dirigía hacia el borde, el agua parecía torcerse a su alrededor, empujándolo peligrosamente cerca de las cataratas. La multitud contuvo la respiración mientras La Cosa se inclinaba y se sumergía en la niebla, desapareciendo de la vista. El rugido ensordecedor de las cataratas ahogó todo sonido cuando el artilugio desapareció. Por un momento, el mundo pareció contener la respiración. Luego, piezas de La Cosa comenzaron a salir a la superficie. Cámaras de aire destrozadas, lona rota y redes de pesca enredadas que flotaban sin rumbo río abajo. La estructura había fallado. El público quedó en silencio, dándose cuenta de que Red Jr. no había sobrevivido. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente cerca del Mouth of the Mist, golpeado y destrozado más allá del reconocimiento. Estaba claro que la inmensa fuerza de las cataratas, combinada con la naturaleza mal concebida de su embarcación, había dejado pocas posibilidades de supervivencia. Los restos del truco eran un recordatorio trágico de las consecuencias de su desesperación. La muerte de Red Jr. conmocionó a la comunidad. Lo que había sido concebido como un acto audaz de redención terminó en tragedia. El incidente llevó a regulaciones más estrictas sobre acrobacias en las cataratas del Niágara. Las autoridades endurecieron las medidas de seguridad, haciendo más difícil obtener permisos y endureciendo las penas para intentos no autorizados. La percepción de las hazañas temerarias en las cataratas cambió, recordando la delgada línea entre la valentía y la imprudencia. Aunque el nombre de Red Jr. pudo haberse perdido en las corrientes, su trágico final provocó un cambio en la cultura de las acrobacias. Su muerte, aunque fue un desastre, había hecho las cataratas un poco más seguras para quienes vinieron después de él. El río continuó cobrando víctimas, pero ahora había medidas más estrictas para prevenir actos imprudentes en el futuro. El intento desafortunado de Red Jr., irónicamente, había marcado una diferencia. Era el 8 de noviembre de 2021, cuando el espíritu competitivo de Rebecca Martínez llevaría a un final devastador en su cocina de Nashville. La maestra de escuela primaria de 35 años siempre había sido la aventurera entre sus hermanas de la sororidad universitaria,
constantemente empujando los límites culinarios para impresionar a sus amigas de toda la vida durante sus reuniones virtuales mensuales. Rebecca poseía un entusiasmo contagioso que la hacía querida tanto por los estudiantes como por los colegas. Su personalidad burbujeante y su determinación por sobresalir en todo lo que intentaba le habían ganado el apodo de supermaestra en la escuela primaria Lincoln. Sin embargo, este mismo impulso por la perfección resultaría fatal en esa tarde de otoño. La tarde había comenzado de manera bastante inocente. Rebecca había estado bebiendo vino mientras se preparaba para la competencia de cocina virtual con sus hermanas de la sororidad, una tradición que habían mantenido desde la universidad. El alcohol había relajado sus inhibiciones, haciéndola más atrevida de lo habitual. Decidió intentar hacer bananas Foster, un plato que nunca había preparado antes, decidida a crear algo espectacular para sus amigas que la veían por Zoom. La pequeña cocina de su apartamento en Nashville estaba mal ventilada, con solo una pequeña ventana sobre el fregadero. Varios quemadores habían estado funcionando durante horas, creando un ambiente sofocante. La estufa eléctrica barata de la que dependía hacía que el control de las llamas fuera impredecible. Exactamente a las 7:20 de la noche, Rebecca calentó su sartén más grande con mantequilla y azúcar moreno, mientras sus amigos la animaban a través de las pantallas de sus computadoras. Envalentonada por su ánimo y el vino, vertió media taza de ron en la sartén, superando con creces lo que requería la receta. Quería crear una llama espectacular que dejara a sus amigos asombrados. En el momento en que Rebecca inclinó la sartén hacia la bobina resplandeciente del quemador eléctrico, ocurrió el desastre. Una enorme bola de fuego surgió de la sartén, mucho más grande de lo que había anticipado. El vapor de alcohol se había estado acumulando en el espacio mal ventilado, creando condiciones perfectas para un incendio repentino que se propagó con una velocidad aterradora. Las llamas envolvieron inmediatamente la blusa de algodón suelta de Rebecca. El tejido se encendió como yesca. El fuego se extendió rápidamente a su largo cabello castaño y su rostro mientras ella permanecía congelada de shock. El pánico superó su pensamiento racional e instintivamente corrió hacia el fregadero, pero su movimiento frenético solo avivó las llamas, haciéndolas arder con mayor intensidad. La mezcla sintética de su camisa comenzó a derretirse sobre su piel, creando quemaduras de tercer grado en el 60% de la parte superior de su cuerpo. Los gases sobrecalentados que inhaló le quemaron la garganta y los pulmones, causando una angustia respiratoria inmediata. Rebecca colapsó en su estrecho pasillo, sus vías respiratorias gravemente dañadas y llenas de líquido. Sus hermanas de la hermandad, aún conectadas a través de la videollamada, observaron con horror cómo su amiga desaparecía de la vista. Inmediatamente contactaron a los servicios de emergencia de Nashville, proporcionando al despachador la dirección de Rebecca, mientras llamaban desesperadamente su nombre a través de sus pantallas. Los bomberos llegaron en 4 minutos después de la llamada de emergencia, pero encontraron a Rebecca inconsciente, con quemaduras devastadoras e inhalación severa de humo. Los paramédicos trabajaron frenéticamente para estabilizar su condición antes de llevarla rápidamente al centro médico de la Universidad de Vanderbilt. A pesar de los mejores esfuerzos del equipo médico, las lesiones de Rebecca resultaron ser demasiado graves. La insuficiencia respiratoria causada por sus vías respiratorias quemadas y los pulmones llenos de líquido no pudo revertirse. Fue declarada muerta 3 horas después del accidente, dejando atrás a una familia devastada, amigos y estudiantes que adoraban a su enérgica maestra. La investigación del Departamento de Bomberos reveló niveles peligrosos de vapor de alcohol en toda la cocina de Rebecca, confirmando que los vapores acumulados habían creado condiciones para el incendio repentino. La combinación de mala ventilación, exceso de alcohol e inexperiencia resultó letal. La trágica muerte de Rebecca llevó a su distrito escolar a implementar protocolos de seguridad para las actividades de cocina virtuales. Su historia sirve como un recordatorio aleccionador de que la seguridad en la cocina nunca debe comprometerse. Era el 7 de agosto de 2017. Las aguas frente a Dahab brillaban bajo el sol de la mañana. Desde la costa rocosa, las gaviotas volaban por encima mientras el calor calentaba la piedra caliza. A poca distancia de la tierra, el arrecife caía repentinamente en el agujero azul, un profundo sumidero vertical que iba mucho más allá de los límites seguros de buceo. Ya había cobrado más de 130 vidas, convirtiéndolo en uno de los lugares de buceo más peligrosos del mundo. Maria Philip flotaba en la superficie sobre la oscura abertura, ajustando la correa de su cámara GoPro. A los 29 años, era una blogger de viajes española cuyo canal había construido una audiencia constante a través de videos sobre mercados de comida y costas escénicas. Recientemente, había cambiado a contenido más atrevido, saltos desde acantilados, parasailing y ahora apnea, para aumentar su audiencia. Este estaba destinado a ser su mayor truco hasta ahora, una inmersión en solitario a través del arco submarino del agujero azul, a 56 metros bajo la superficie. Su primo, Mateo, esperaba cerca usando equipo básico de snorkel. No tenía entrenamiento formal de rescate, pero aceptó actuar como apoyo en la superficie. En los días previos a la inmersión, María practicó en aguas poco profundas con instructores locales, sin ir nunca más allá de 18 metros. Intentar el arco significaría triplicar esa profundidad, muy por encima de su experiencia.
Los riesgos del agujero azul eran ampliamente conocidos. La entrada del arco se encontraba profundamente en el pozo vertical, abriéndose al mar abierto a través de un largo túnel horizontal. A esa profundidad, los niveles de oxígeno bajaban rápidamente, y sin una línea de seguridad o buzos de respaldo, cualquier error podría ser fatal. Los profesionales locales le habían advertido repetidamente que no lo intentara sin el entrenamiento técnico adecuado y un equipo en su lugar. María decidió seguir adelante. Las condiciones esa mañana eran casi perfectas. Agua tranquila, corriente mínima y visibilidad que se extendía a más de 150 pies. Tomó 3 respiraciones profundas, luego se inclinó hacia adelante en un buceo aerodinámico. Su GoPro grabó cada segundo mientras descendía con patadas constantes, la luz del sol desvaneciéndose sobre ella y el contorno pálido del arco apareciendo lentamente. A 30 metros ya estaba más profunda de lo que había llegado antes. Su descenso se ralentizó, sus movimientos eran ligeramente menos controlados. A 45 metros, las imágenes mostraban que su alineación vacilaba. Un signo, dijeron más tarde los expertos, de que comenzaba la privación de oxígeno. Llegó a la entrada del arco y dudó solo un segundo antes de avanzar hacia el túnel. Dentro del arco, el espacio confinado hacía difícil regresar. A esa profundidad, ella estaba en lo que los buceadores llaman la zona de apagón, donde la hipoxia puede atacar sin previo aviso. A mitad del túnel, sus piernas dejaron de patear. Su cuerpo se volvió flácido cuando el desmayo por hipoxia se apoderó de ella, cortando su capacidad de respirar o moverse. En la superficie, Mateo miró su reloj. Su tiempo de inmersión ya había superado el límite que habían discutido. Escaneó el agua y luego hizo una señal a 2 buzos técnicos que se preparaban para su propio descenso. Inmediatamente se sumergieron en el agujero azul, siguiendo el arco hacia aguas abiertas. Encontraron a María flotando inmóvil dentro del túnel. Los buzos la sacaron, ascendiendo lentamente para evitar problemas de descompresión, pero sabían que el tiempo estaba en su contra. Fue llevada a la orilla, donde los paramédicos intentaron la reanimación durante casi 20 minutos sin éxito. Había estado bajo el agua demasiado tiempo. La GoPro de María fue recuperada y revisada por su familia. Las imágenes mostraban claramente el descenso suave, la vacilación en el arco y el desmayo. Decidieron no publicarlas. Su muerte fue otra entrada en la larga lista de tragedias del agujero azul, subrayando lo que los profesionales del buceo habían advertido durante años. El buceo libre a profundidades extremas sin el entrenamiento adecuado y un equipo de seguridad es una apuesta que no deja margen para el error, sin importar cuán calmada parezca el agua o cuán perfectas parezcan las condiciones. Era el 6 de noviembre de 2016, una tarde de domingo en Buenos Aires, Argentina. Multitudes llenaban las estrechas calles adoquinadas de San Telmo, donde viejas carrozas pasaban junto a puestos de antigüedades y músicos callejeros tocaban guitarras al sol. Entre ellos, un joven creador de contenido se preparaba para lo que él llamaba un momento vintage. Se suponía que iban a ser rápido, un truco juguetón y elegante para las redes sociales. Mateo Álvarez, de 28 años, había construido un modesto seguimiento en línea mezclando moda del viejo mundo con un toque moderno. Chalecos, tirantes, cabello engominado y videos cuidadosamente escenificados que convertían escenas callejeras ordinarias en breves dramas visuales. No era rico ni famoso, pero quería destacar en una ciudad llena de artistas. Buscaba el riesgo cuando hacía que una escena fuera memorable, subiendo a tranvías, bailando cerca de vehículos en movimiento, patinando por intersecciones. Sus amigos lo describían como incansable e impaciente, convencido de que un clip perfecto podría lanzarlo a la relevancia. San Telmo era su escenario elegido, abarrotado, nostálgico y lleno de viejas carrozas que transportaban turistas los fines de semana. Los carruajes se movían lentamente, guiados por caballos acostumbrados al ruido de la ciudad. Sus conductores solían abrirse paso entre los peatones. Mateo conocía bien el ritmo del mercado y a menudo coreografiaba clips con movimiento real como fondo. Ese sábado, decidió superar los videos anteriores saltando sobre un carruaje de caballos en movimiento. Como en una película antigua, les había dicho a sus amigos antes. Eligió un carruaje turístico pulido tirado por 2 caballos bayos oscuros, juzgando que el ritmo era lo suficientemente lento para alcanzarlo. El plan era tan simple como estúpido. Alrededor de las 3 de la tarde, Mateo le pidió a un amigo que filmara desde un banco de café usando un teléfono en transmisión en vivo. Otro amigo le avisaría cuando el carruaje doblara la esquina. El suelo estaba irregular por la lluvia anterior, pero imprudentemente desestimó la preocupación. El conductor, sin saber del truco, guiaba a su equipo por el carril como de costumbre. Más tarde los transeúntes dijeron que el caballo se movía más rápido de lo que parecía. Mateo trotó hacia adelante para alinear su carrera, esperó el momento y luego corrió a toda velocidad. Se lanzó al lado del carruaje y alcanzó el escalón de metal. La transmisión en vivo captó el momento. Una sonrisa, un medio salto.
Luego un destello de movimiento cuando su pie derecho perdió tracción en el adoquín resbaladizo. Agarró el escalón con una mano, se balanceó de lado y se estrelló contra la carcasa de la rueda. La cámara se sacudió. Se oyó un jadeo de la multitud. La rueda golpeó su cadera, haciéndolo girar hacia atrás bajo el camino del carruaje. El caballo se asustó por el impacto, se encabritó ligeramente antes de salir disparado hacia adelante. El carruaje dio un tirón, una rueda pasó sobre la pelvis de Mateo mientras los espectadores gritaban. Los turistas se dispersaron mientras los vendedores dejaban caer sus productos para correr hacia él. El conductor luchó por tirar de las riendas, los caballos resbalando brevemente sobre las piedras mojadas. 2 hombres arrastraron a Mateo a un lugar seguro mientras otros intentaban calmar a los animales. La sangre se extendió por los adoquines. Los testigos lo describieron consciente pero apenas moviéndose. Un vendedor ambulante rasgó un cinturón para usarlo como torniquete, mientras otros llamaban a emergencias. Los paramédicos llegaron a la escena en cuestión de minutos y comenzaron la reanimación, notando un trauma severo por aplastamiento en la pelvis y el abdomen. Fue trasladado al Hospital Argerich, donde los cirujanos de trauma intentaron una estabilización de emergencia. A pesar de las transfusiones rápidas y la cirugía descompresiva, Mateo sufrió un paro cardíaco dentro de 1 hora de su llegada. Fue declarado muerto menos de 1 hora después por hemorragia interna y ruptura de órganos. Una investigación determinó que el carruaje operaba dentro de los límites normales y que el conductor no tenía advertencia del truco. Las autoridades citaron la interferencia imprudente con un vehículo en movimiento como el factor principal. Más tarde, las autoridades de la ciudad introdujeron restricciones para filmar cerca de carruajes tirados por caballos y exigieron a los conductores mantener una mayor distancia de los peatones en los corredores turísticos. El clip final de Mateo, de solo 12 segundos de duración, circuló ampliamente en línea antes de ser retirado. Su madre luego inició una pequeña campaña de seguridad dirigida a jóvenes artistas, enfatizando la disciplina sobre el espectáculo, un silencioso homenaje a un hijo deshecho por su propio espectáculo. Era el 12 de agosto de 2018 cuando un ejercicio de construcción de confianza en un paso elevado de una autopista en Austin se convirtió en una lección mortal sobre la física de la desaceleración humana, cobrando la vida de una joven cuya fe en sus amigos resultaría trágicamente mal ubicada. Jolene Parks, una camarera de restaurante y estudiante de psicología de 22 años, era conocida por su confianza inquebrantable en los demás y su determinación para superar miedos personales. A pesar de su terror a las alturas, recientemente se había comprometido a enfrentar sus fobias de frente, publicando sobre su viaje de automejora en las redes sociales. Su naturaleza confiada y su deseo de crecimiento personal la convirtieron en el objetivo perfecto para lo que sus amigos de la universidad creían que sería una experiencia inolvidable de unión. Los 4 amigos habían convencido a Jolene de que habían organizado una experiencia legítima de puenting desde un paso elevado de la autopista de 85 pies que había sido utilizado por empresas de puenting con licencia durante eventos especiales. Lo que Jolene no sabía era que sus amigos habían sustituido el equipo profesional de bungee por una cuerda estática de escalada de 60 pies. Planeando darle el susto de su vida al detener su caída mucho antes de lo esperado, los amigos habían comprado arneses de escalada legítimos en línea y dedicaron un esfuerzo considerable para que su montaje pareciera profesional. Para disfrazar la sustitución, cubrieron la cuerda estática con un tubo elástico brillante y fundas coloridas para que visualmente se pareciera a una línea elástica de bungee. Aseguraron a Jolene que todo estaba debidamente inspeccionado y certificado, explotando su confianza y su limitado conocimiento del equipo de deportes extremos. La cuerda de escalada que usaron estaba clasificada para cargas estáticas, pero no tenía elasticidad y una diferencia crucial que resultaría fatal. De pie en la barandilla del puente, a 85 pies sobre la concurrida autopista, Jolene pasó casi 15 minutos reuniendo el valor para saltar. Sus amigos la animaban, filmando lo que esperaban que fuera un momento hilarante cuando se diera cuenta de que la caída era mucho más corta de lo anticipado. No comprendían la física mortal involucrada cuando un cuerpo humano que viaja a alta velocidad es detenido repentinamente por una cuerda inelástica. Cuando Jolene finalmente saltó, confiando completamente en las garantías de seguridad de sus amigos, cayó libremente durante exactamente 60 pies antes de que la cuerda de escalada estática alcanzara su límite. En ese momento, viajaba a aproximadamente 43 millas por hora cuando la cuerda la detuvo instantáneamente. La desaceleración repentina creó fuerzas mucho más allá de lo que el cuerpo humano puede soportar. Aunque su arnés se mantuvo perfectamente y la cuerda funcionó exactamente como estaba diseñada, las fuerzas extremas de desaceleración desgarraron sus órganos internos como una bola de demolición. Su aorta, la arteria principal del cuerpo, se rompió instantáneamente bajo el tremendo estrés, causando una hemorragia interna masiva. Jolene permaneció consciente durante unos 30 segundos, colgando a 25 pies sobre la carretera, pero ya estaba en estado de shock severo por el trauma interno. Los automovilistas que pasaban llamaron inmediatamente por ayuda después de presenciar la caída, pero el daño ya estaba hecho.
Los socorristas utilizaron equipo de rescate especializado para llegar a su posición, pero a pesar de sus mejores esfuerzos, Jolene fue declarada muerta por ruptura traumática de la aorta y hemorragia interna. La misma confianza que definía su personalidad había sido utilizada en su contra por amigos que confundieron la física con bromas. Los 4 amigos fueron acusados de homicidio involuntario y recibieron sentencias de prisión que van de 8 a 12 años. El incidente llevó a las autoridades locales a reforzar la aplicación de las regulaciones existentes sobre deportes extremos y cerrar permanentemente el puente al acceso público. Los padres de Jolene se convirtieron en defensores de la seguridad en los deportes de aventura, asegurándose de que la muerte de su hija sirviera como advertencia sobre la diferencia mortal entre el equipo profesional y las suposiciones amateurs. Esta tragedia es un recordatorio permanente de que la confianza es sagrada, la física es implacable y la combinación de ambas puede ser letal. Era el 14 de agosto de 2023, cuando la excesiva confianza de Troy Mitchell convirtió una limpieza rutinaria en un error mortal. El trabajador de servicios de árboles de 31 años había pasado más de una década perfeccionando su oficio, ganándose el respeto en toda la zona rural de Virginia por su precisión con equipos peligrosos. Troy era conocido por sus meticulosos estándares de seguridad en los sitios de trabajo, siempre insistiendo en que su equipo siguiera los protocolos adecuados al pie de la letra. Esa sofocante tarde, Troy inspeccionó los daños causados por la tormenta en su patio arbolado. Varias latas de cerveza estaban vacías en su porche mientras evaluaba una enorme rama de roble suspendida a 15 pies de altura, atrapada precariamente en las ramas de otro árbol. Su enfoque metódico habitual había sido comprometido por el alcohol y el deseo de ahorrar dinero trabajando solo en lugar de llamar a su equipo habitual. La personalidad de Troy cambiaba cuando trabajaba en su propia propiedad. El mismo hombre que exigía arneses de seguridad y técnicas de aparejo adecuadas en el trabajo se volvía imprudente en casa. Agarró su motosierra desgastada, ignorando la luz de advertencia de bajo nivel de aceite que parpadeaba ominosamente. El equipo que había sido su compañero de confianza durante años estaba a punto de convertirse en su verdugo. A las 4:45 de la tarde, Troy se posicionó directamente debajo de la rama colgante, violando todas las normas de seguridad que él mismo imponía profesionalmente. Tiró del cordón de arranque y el rugido familiar del motor de 2 tiempos llenó el aire húmedo. Extendiendo el brazo incómodamente por encima de su cabeza, presionó la cadena giratoria contra la madera atrapada. La física de la situación actuó en su contra de inmediato. El ángulo incómodo hizo que la cadena se atascara en el denso roble, creando el escenario más peligroso en la operación de una motosierra, el retroceso. La punta de la sierra se enganchó y las leyes de Newton tomaron el control con una eficiencia devastadora. La motosierra retrocedió con una fuerza tremenda. La cadena giratoria se dirigía hacia el cuello expuesto de Troy a 30 millas por hora. Sus reflejos, embotados por el alcohol y comprometidos por la posición incómoda, le fallaron por completo. La cadena afilada como una navaja golpeó su garganta con precisión quirúrgica, cortando su arteria carótida y desgarrando su tráquea. La sangre brotó de la herida en chorros rítmicos, pintando las hojas caídas de carmesí. Las manos de Troy instintivamente alcanzaron su cuello mientras la motosierra caía de sus manos, su motor aún rugiendo. La hemorragia arterial era catastrófica, drenando el suministro de 5 litros de sangre de su cuerpo con una velocidad aterradora. En 90 segundos, la visión de Troy se oscureció mientras su cerebro se quedaba sin oxígeno. Sus rodillas cedieron y se desplomó entre las ramas dispersas que había estado despejando. La motosierra finalmente se apagó, dejando solo el sonido de la sangre acumulándose en la tierra seca. El cuerpo de Troy luchó desesperadamente contra lo inevitable, pero la física ya había determinado el resultado. La arteria seccionada continuó bombeando su vida hasta que su corazón finalmente dejó de latir 4 minutos después del retroceso inicial. 20 minutos después, su vecino investigó el abrupto silencio. La escena del descubrimiento era horrenda. El cuerpo sin vida de Troy rodeado de hojas empapadas de sangre, la motosierra tirada cerca como un arma descartada. Los paramédicos llegaron minutos después de la llamada al 911, pero su equipo avanzado de soporte vital era inútil contra una pérdida de sangre tan masiva. Troy había estado muerto durante casi media hora, su cuerpo ya enfriándose en el calor de Virginia. La investigación reveló una trágica ironía. El mismo hombre que predicaba la seguridad con motosierras había muerto violando todos los protocolos que él mismo imponía. Su empleador, devastado por la pérdida, implementó nuevas políticas que requerían equipo de seguridad incluso para su uso fuera de servicio. La esposa de Troy descubrió que su cuerpo había perdido casi 3/4 de galón de sangre, lo que enfatiza la gravedad de las heridas arteriales. Su muerte se convirtió en una advertencia en toda la industria de servicios de árboles, demostrando que la experiencia sin las precauciones adecuadas no significa nada cuando la física y el error humano chocan con consecuencias fatales. Era el 19 de mayo de 2016. El sol se estaba poniendo sobre Shanghái, proyectando sombras entre los altos edificios. A 60 pisos de altura, el viento soplaba fuerte a través de los huecos, sacudiendo todo lo que no estaba asegurado. Muy abajo, el río Huangpu se movía constantemente, con barcos de carga avanzando por su camino.
Xin Wei, de 26 años, estaba en la azotea de una torre residencial, colocando su teléfono en un trípode. Durante el día, trabajaba como operador de montacargas en un almacén, pero en línea era conocido por escalar azoteas de rascacielos sin equipo de seguridad. Sus videos, publicados para una audiencia pequeña pero leal, lo mostraban caminando por cornisas estrechas y escalando exteriores de edificios, confiando solo en su equilibrio y valor. Este edificio era el más alto que había intentado hasta ahora, y el más peligroso. Durante semanas, Xin había estudiado el lugar. Observó cuándo pasaban las patrullas de seguridad, qué puertas estaban cerradas y cómo se comportaba el viento a esa altura. Sus compañeros habituales de escalada se negaron a acompañarlo esta vez. Dijeron que las condiciones eran demasiado arriesgadas, con vientos sostenidos de 30 millas por hora y ráfagas de más de 40. Xin decidió ir solo. La subida al techo tomó casi una hora. Se movió por escaleras de servicio y corredores de mantenimiento, manteniéndose fuera de la vista de las cámaras de seguridad. En su mochila llevaba solo su teléfono, un trípode y una botella de agua. Sin cuerdas, sin arnés, nada para detener una caída. En la azotea el viento era más fuerte de lo esperado. Xin colocó su trípode en una sección plana cerca de la plataforma interior y encuadró su toma. Quería que la cámara lo capturara caminando por un borde de 8 pulgadas de ancho que rodeaba el edificio, con el horizonte de Shanghái de fondo. El borde de concreto era liso y desgastado por años de exposición, dando a sus zapatillas poco agarre. Comenzó su caminata con los brazos extendidos para mantener el equilibrio. Los primeros 6 metros fueron sin problemas. Sus movimientos eran firmes a pesar del viento. Luego llegó a una interrupción en el borde, un hueco de 45 centímetros donde 2 secciones de concreto no se unían. Para continuar, tenía que saltar. Xin se agachó ligeramente, tomó aire y se impulsó. En medio del salto, una fuerte ráfaga lo golpeó de lado. Su pie derecho no alcanzó a aterrizar, rozando el borde en lugar de plantarse firmemente. Su cuerpo se inclinó hacia adelante, hacia el aire libre. Logró agarrarse del borde con ambas manos, su cuerpo colgando sobre la caída de 60 pisos. Durante unos segundos se sostuvo, pero la superficie lisa y el sudor en sus palmas hicieron que su agarre fuera débil. La cámara siguió grabando mientras sus dedos resbalaban. Cayó fuera del encuadre, golpeando el área pavimentada de carga en la base del edificio segundos después. Un guardia de seguridad estacionado cerca corrió a la escena y llamó a los servicios de emergencia. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos, pero las heridas de la caída fueron instantáneamente fatales. Piezas de su teléfono yacían esparcidas cerca. La tarjeta de memoria, aún intacta, contenía las imágenes de su última escalada. Imágenes que sus amigos decidieron no compartir públicamente. Las autoridades locales utilizaron su muerte para advertir a otros sobre los peligros de escalar en azoteas, señalando que un paso en falso a esas alturas no deja margen para recuperarse. Era el 19 de julio de 2015, en Sao Paulo, Brasil. En el distrito industrial cerca de Mosa, un grupo de amigos subió a un edificio para lo que se suponía sería una acrobacia creativa, un retrato resplandeciente contra el horizonte eléctrico. Se suponía que debía parecer atrevido. En cambio, se convertiría en una demostración fatal de cómo la fascinación puede acercarse a la estupidez. Rafaela Souza, de 23 años, era conocida entre los fotógrafos locales por sus composiciones urbanas crudas, concreto, óxido y cables. Trabajaba en un tiempo parcial en una tienda de cámaras y pasaba sus noches subiendo a los tejados para tomar fotos de larga exposición de las luces de la ciudad. Su pequeño grupo de seguidores alababa fotos que parecían arriesgadas, y ella perseguía esa aprobación sin pensar mucho más allá de la toma. Sin embargo, algunos de sus amigos decían que no era valentía, solo una confianza tonta disfrazada de arte. Los antiguos techos comerciales de São Paulo eran mosaicos irregulares de ventilaciones, antenas y cables. Cerca de los transformadores en las azoteas, el aire a veces zumbaba levemente por la descarga de corona, un zumbido estático que cortaba el aire húmedo. Rafaela sabía exactamente a dónde ir para encontrar los mejores fondos. Le gustaba tomar fotos cerca de los transformadores, diciendo que el zumbido hacía que sus fotos se sintieran eléctricas. Sus amigos le decían que era una tontería estar tan cerca, pero ella se lo tomaba a risa. El tipo de confianza descuidada que viene de no creer realmente que algo malo podría pasar. Esa noche llevó a 2 amigos por las escaleras de servicio de un viejo edificio de concreto que daban a una calle estrecha. La azotea era plana, llena de escombros y conductos de metal. A un lado se encontraba una pequeña unidad de transformador conectada por cables gruesos al sistema eléctrico del edificio. Llegaron justo antes del atardecer, colocando un trípode cerca de un conducto oxidado. Ella colocó una cabeza de maniquí cerca de la carcasa del transformador, esperando que los reflejos de los letreros cercanos y las luces de la calle crearan un tenue efecto de halo. El aire se sentía pesado. Ocasionales chasquidos venían de los cables. El plan era sincronizar una toma de larga exposición con Rafaela de pie cerca del transformador, mientras las luces de la ciudad brillaban abajo. Sus amigos dudaron.
La configuración fue más ajustada de lo esperado. Rafaela lo desestimó, diciendo que solo necesitarían unos segundos. La cámara del teléfono se puso en modo temporizador y el grupo se preparó. Mientras se inclinaba hacia adelante para ajustar la inclinación del maniquí, la humedad se espesó y un bajo zumbido eléctrico llenó el aire. La cámara de seguridad de un edificio vecino grabó lo que sucedió a continuación. Un destello repentino iluminó el techo, un arco azul blanco brillante que saltó desde la abrazadera suelta del transformador a un respiradero metálico cercano. La descarga se extendió lateralmente, buscando tierra a través de la superficie mojada. La mano derecha de Rafaela rozó el conducto en ese instante. Sus amigos luego describieron cómo su cuerpo se puso rígido y luego cayó hacia atrás mientras el humo salía de su manga. Sus amigos gritaron e intentaron alcanzarla, pero fueron repelidos por la corriente residual y el olor a creozono. En la calle, la gente vio el destello y escuchó el golpe de algo que caía sobre el techo. Un trabajador de reparto llamó a los servicios de emergencia mientras otros corrían adentro para ayudar. Cuando llegaron los paramédicos, Rafaela no respondía. Su ropa estaba quemada en un brazo y el hombro. Iniciaron RCP mientras enfriaban las quemaduras con compresas de solución salina. Recuperó un pulso débil brevemente, pero sufrió un paro cardíaco camino al hospital. Fue declarada muerta poco después de llegar. Los informes médicos citaron insuficiencia cardíaca y quemaduras eléctricas profundas consistentes con una descarga de alto voltaje. Inspectores de servicios públicos encontraron más tarde una abrazadera de conexión a tierra corroída en el transformador y rastros de arco eléctrico entre el respiradero y el conducto del techo. El propietario del edificio nunca había presentado informes de mantenimiento. Las autoridades concluyeron que la descarga fue espontánea pero fatal solo debido a la proximidad de Rafaela. Amigos eliminaron su borrador de foto de las redes sociales y organizaron un pequeño memorial. La compañía de servicios públicos reemplazó silenciosamente el equipo defectuoso en los tejados de toda la ciudad y financió un taller de seguridad en el vecindario, un pequeño gesto que convirtió el error fatal de una fotógrafa en una advertencia de que ninguna imagen valía la pena repetir. Era el 31 de octubre de 2015, cuando una broma de Halloween en un complejo de oficinas de Seattle convirtió una revisión de mantenimiento de rutina en una pesadilla mortal que expondría las consecuencias fatales de las bromas laborales que salen mal. Randy Tucker, un supervisor de mantenimiento de edificios de 35 años, era el tipo de hombre que se tomaba la seguridad en serio. Después de 15 años trabajando en edificios de gran altura, había desarrollado una atención al detalle casi obsesiva que había prevenido innumerables accidentes. Su enfoque metódico para las inspecciones de ascensores le había ganado elogios de la administración del edificio, pero también lo convirtió en el objetivo perfecto para lo que dos guardias de seguridad pensaron que sería un susto inofensivo de Halloween. Randy tenía una debilidad que pocas personas conocían. Sufría de claustrofobia leve. Años de trabajar en espacios confinados como los huecos de los ascensores le habían enseñado a manejar su miedo, pero la ansiedad siempre acechaba bajo su exterior profesional. El espacio confinado de un ascensor, especialmente cuando algo iba mal, podía desencadenar intensas respuestas de pánico. Los guardias de seguridad habían pasado semanas planeando su elaborada broma de Halloween, prepararon el ascensor número 7 con altavoces ocultos y planearon activar sonidos aterradores de cables rompiéndose, metal rechinando y alarmas de emergencia cuando Randy estuviera dentro realizando revisiones de mantenimiento rutinarias. Escondieron pequeños altavoces a pilas sobre el panel de techo desmontable del ascensor y activaron los efectos de sonido de forma remota desde el escritorio de seguridad, un montaje rudimentario que no dejaba evidencia visible de manipulación física para el mantenimiento. Programaron la broma durante las horas de prueba rutinarias de la mañana, cuando los ruidos y alarmas del ascensor no llamarían la atención de otros empleados. Pensaron que sería hilarante ver al normalmente tranquilo supervisor de mantenimiento saltar del susto. Esa mañana de Halloween, Randy estaba programado para inspeccionar los ascensores en todo el edificio de 40 pisos. Su compañero habitual había llamado para reportarse enfermo, dejándolo trabajar solo, una violación de los protocolos de seguridad que resultaría fatal. Cuando Randy entró en el ascensor 7 en el piso 23º para revisar los sistemas mecánicos, no tenía idea de que estaba entrando en una trampa cuidadosamente orquestada. Los guardias de seguridad activaron su broma, llenando el espacio confinado con sonidos extremadamente fuertes de fallos mecánicos catastróficos y alarmas de emergencia. El efecto en Randy fue inmediato y devastador. Su claustrofobia se activó instantáneamente por la combinación de espacio confinado y sonidos aterradores. Lo que comenzó como una ansiedad manejable se convirtió en un pánico total cuando su mente le convenció de que el ascensor realmente estaba fallando. En su estado de pánico, Randy presionó frenéticamente el botón de parada de emergencia e intentó forzar la apertura de las puertas del ascensor. Su respuesta de pánico extremo causó una hiperventilación severa, lo que llevó a una alcalosis respiratoria que lo mareó y desorientó. Mientras intentaba escapar de lo que creía que era una situación mortal, Randy resbaló en su propio sudor y cayó hacia atrás, golpeándose fuertemente la cabeza contra el panel de control de metal. El impacto causó una fractura de base de cráneo.
y un hematoma subdural inmediato mientras la sangre comenzaba a acumularse dentro de su cerebro. Randy perdió el conocimiento en cuestión de minutos, pero su cerebro continuó hinchándose a medida que aumentaba la presión intracraneal. El ascensor permaneció detenido entre pisos y los sonidos de la broma continuaron durante varios minutos más antes de que los guardias de seguridad se dieran cuenta de que algo había salido terriblemente mal. Para cuando el personal de mantenimiento del edificio accedió al ascensor y encontró a Randy inconsciente, había pasado un tiempo crítico. Los servicios de emergencia llegaron para encontrar a un hombre cuya dedicación a la seguridad había sido utilizada en su contra por colegas que pensaban que el miedo era divertido. Randy fue declarado muerto por una lesión cerebral traumática severa y aumento de la presión intracraneal. Los 2 guardias de seguridad fueron condenados por homicidio involuntario y sentenciados a penas de prisión. La empresa de gestión del edificio enfrentó multas y demandas por muerte injusta. La viuda de Randy estableció un fondo de becas para la formación de técnicos de ascensores, asegurando que su compromiso con la seguridad perdurara. Su muerte provocó una renovada atención a la seguridad en el mantenimiento de ascensores y una supervisión más estricta dentro de la industria. Gracias por ver. ¿Quieres ver más? Haz clic en tu pantalla ahora.